Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de Fenómenos Extraños. Hoy en una noche algo triste también porque tenemos que hacer un pequeño anuncio. Y es que, pues, la mamá de nuestra querida amiga Reina del Mictlán, pues lamentablemente falleció esta semana. Y bueno, pues quiero desde aquí, desde el nombre de todo el equipo de Fenómenos Extraños, quiero dedicarle este programa de que no estáis solos, mis amigos de Raccoon Mi Clan, y que pues bueno, pues aquí tenéis a un humilde servidor para lo que necesitéis y sobre todo pues eso, dedicaros el programa, pero especialmente dedicárselo a la mamá de mi buena amiga porque se lo merece directamente. Y bueno, no es algo agradable dar estas noticias, pero lamentablemente a veces hay que darlas y hay que decirlas porque son cosas que pasan, la vida es así. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues vamos a pasar ya al programa de hoy, que hoy tenemos además casos realmente bizarros, algunos que hemos investigado. De hecho, hay grabaciones mías que voy a sacar hoy, en el cual participa también mi amigo Sergio de Gip Las Tinieblas. Voy a publicarlas, una de ellas hoy, aquí, para que la veáis. Y bueno, vamos a pasar antes un poco por el chat a ver quién está por aquí. Está Emilio, muy buenas noches. María Puertas, muy buenas noches. También está Javier Lobato, que está por aquí abajo. José Manuel Rivera, nuestro administrador, muy buenas noches también. He dejado a los administradores todos los canales, enlaces de la web personal de Javier Lobato, las he dejado abajo en la descripción para que las pilléis. Buenas noches, Bea. A Bea le voy a pedir que ponga de vez en cuando el canal de Twitch, ya que no lo he podido poner en la descripción. Así que bueno, de vez en cuando que lo vaya poniendo. Antonio Pérez, muy buenas noches. María Puertas, también buenas noches. Y Las Tinieblas. Luis La Guardia, que sé que estarás por aquí, aunque no comentas por el chat, pero sé que lo estarás viendo. Y bueno, ya veo que empieza esto a rolar un poco. Muy buenas noches, Vero, también. Ya veo que empieza ya a, a ir bastante rapidito, un poco más rapidito el chat. Verónica Viera, muy buenas noches también. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestro gran invitado de hoy, que además me hizo una entrevista hace poquito en su canal de Twitch, que lo recomiendo enormemente. La verdad es que yo disfruté mucho, fueron 4 horas ininterrumpidas bueno, de hablar de todo, de ovnis, casos desclasificados, temas paranormales, investigaciones propias, de todo un poco, y la verdad es que me encantó cómo lo hizo, y de hecho hoy voy a hacerlo un poco a su estilo, más que nada porque me encantó cómo hizo esa entrevista, cómo fue. Quería saludar también a Jesús Valduz, muy buenas noches, amigo, hasta tu querida Navarra. Pandy y sus cosas, también muy buenas noches, que creo que es Bea, así que bueno. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar ya aquí a nuestro querido amigo don Javier Lobato, que está por aquí. Así que bienvenido por primera vez a Fenómenos Extraños. Por primera vez y seguramente no la última, amigo Diego. Buenas noches y buenas noches a todo el chat también. Y bueno, pues la verdad es que esta es la segunda parte, podríamos decir, de aquella pedazo de entrevista bueno, de charla, ¿no? Porque fue una charla entre amigos Sí, que hicimos exactamente. Fue una allí charlita en muy Twitch. interesante. Una charlita muy interesante y que tratamos muchísimos temas y además fue todo improvisado. Nosotros no trabajamos con guión. Yo al menos no trabajo con guión. Tú, yo sé que la mitad sí, la otra mitad lo improvisas y quedó genial. O sea, a la gente, al menos a mis seguidores, le ha encantado la entrevista. 4 horas de charla dan para mucho y creo que podríamos haber hecho 8 y nos hubiéramos quedado igual, creo yo. Exactamente, porque además contamos casos como uno que voy a contar yo aquí en breves, que realmente te llamó la atención. Pero yo ahora te quería preguntar algo que le pregunto a todos y es
cómo vos te metiste en todo esto del misterio, o sea, cómo te empezó a llamar la atención. Pues lo vas a flipar porque no fue ni en Sevilla. O sea, es decir, yo de pequeño, yo tengo muchísimas familias en una localidad toledana llamada Seseña, y Seseña es famosa por los combates también de la guerra civil. Yo recuerdo que era muy pequeño y la mitad del pueblo estaba totalmente derruido. Yo recuerdo que pernoctábamos en casa de unos tíos, de unos primos de mi padre, y justo enfrente de ese domicilio había una casa medio derruida, es decir, ¿cómo lo explico? Completamente derruida, pero todavía se veía una pequeña parte de lo que era el interior de la casa, ¿no? La cocina en la planta de arriba y tal, ¿no? Era curioso. Y una tarde recuerdo yo que yo tendría, no sé, 5 o 6 años, es que yo era muy pequeño. Yo como salía todos los días, todas las tardes, y yo en esa casa me veo a un niño jugando. Yo ya te digo que no lo recuerdo exactamente porque ya te digo que era muy pequeño, pero sí que tengo unos flashbacks grabados en mi mente que no los olvidaré en mi vida. Y yo recuerdo que el niño llevaba algo rojo. Algo rojo sé que llevaba. Es decir, en mi cerebro está grabado que el niño tenía alguna prenda roja, o camiseta, o pantalón, calzonas, o lo que fuese, tenía rojo, y además jugando con una pelota. Y estaba en la planta de arriba. Tú puedes decir, bueno, pues el niño es un chiquillo que se ha metido allí. No, porque ese lugar no tenía escaleras para subir arriba, estaba completamente derruido. Se podía ver la cocina, o sea, la mitad de la cocina, pero sin embargo no había forma de subir allí. El niño cruzó una puerta y ya no volví a ver más al niño. Y recuerdo que a unas primas que había allí conmigo decía, oye, ¿cómo se sube? ¿Cómo se entra ahí? A mí me llama mucho la atención ya de pequeño los lugares, los lugares abandonados, ¿no? Es curioso que un chiquillo de 5 años se sintiese atraído por algo de ruido, algo. Yo no sabía todavía ni lo que era la guerra, ya te digo, repito, 5 o 6 años, no tenía más. Y fue muy curioso porque decía, ni anda, ahí ni nadie, chiquillo, ahí no puede entrar nadie porque además el acceso era imposible. O sea, el acceso, antes de entrar había que pasar una montaña completamente de escombros que era para un chiquillo imposible entrar. Y bueno, después de los años, recuerdo que dormíamos, mi hermano y yo, en el mismo cuarto, y mi hermano dormía escuchando el famoso programa de Turno de Noche de Juan Antonio Cebrián, que también con el profesor Germán de Argumosa, yo también muy pequeño. Y pues oye, pues creo que eso me inculcó también mi búsqueda de respuestas. Y yo recuerdo que ya el culmen, diría yo, fue con la película, te vas a reír, Cazafantasmas, aunque obviamente Cazafantasmas es completamente ficción. Qué gran película, qué gran película. Pero macho, hubo una escena en la segunda película que me llamó muchísimo la atención, que me heló la sangre. Que fíjate que Cazafantasmas 2 no tiene nada de miedo, pero la escena que llega el Titanic a puerto y se ven a los pasajeros, los fantasmas de los pasajeros en fila, se me heló la sangre. Ahí empecé a preguntarme cosas y a querer buscar esas cosas. Y ya de pequeño, ya muchas veces, ya con la imaginación de un niño también, ¿por qué no decirlo? Pues ya me preguntaba cosas y buscábamos cosas entre los amigos. Oye, vamos a buscar fantasmas. Yo ya me compraba mis libritos pequeñitos, así, que por cierto tengo algunos todavía por aquí, que todavía lo conservo de hace un montón de años. Y así empezó todo, diría yo. Es decir, un poco con la imaginación de un niño y con la pasión de un adulto, seguro.
Pues bueno, te voy a comentar una cosa del Titanic, y es que cuando estuvo aquí Joaquín Avenza, Ujú. contó una historia curiosa sobre el Titanic en España. Y es que hay un bar en Murcia, no recuerdo ahora el nombre, tendría que preguntarle a Joaquín, pero que está decorado exactamente igual que el Titanic, igual. Y de hecho se pone el mismo menú que cenaron en la última cena. No me digas. Ojo, 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 ojo. Y además, voy a anunciarlo esto ya, dentro de poco voy a traer a un autor que conoce todas las historias paranormales del Titanic, todas las historias de fantasmas que ha habido, y de hecho están relacionados con la Puda de Montserrat. Hay una relación intrínseca entre algunos de los huéspedes que hubo en el Titanic y la Puda de Montserrat, ya que estuvieron hospedados allí. Bueno, hay muchas historias del Titanic. Me acaba de venir ahora mismo a la mente y sobre todo me recuerda mucho también aquella supuesta psicofonía que hizo mediante el uso de Transradio. Si no recuerdo mal, sino que me lo corrija Pedro, que Pedro Amorós le salió en una franja, no recuerdo, es que no recuerdo qué método usó, pero le salió como era el auxilio del Titanic. No recuerdo ahora muy bien cómo fue toda esta experimentación, pero sé que lo contó aquí en el canal, lo explicó hace ya bastante tiempo. De hecho, va a volver Pedro Amorós dentro de poquitos días, se está buscando fecha. Y bueno, me ha parecido súper interesante esta historia. Y yo pienso, Javi, que todos nos acabamos metiendo desde pequeños, porque yo, de niño, yo intrínsecamente me metí en el mundo del misterio, aunque yo tenía miedo. ¿Quién me iba a decir que ahora mismo que yo estoy deseando que me salgan fantasmas por ahí por todos los lados? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Cuando yo les tenía miedo y yo para nada podía estar a oscuras en la habitación porque había sombras por todos los lados. Tenía que estar con las lucecicas estas de LED que me las encendían mis padres para que no me cagara de miedo. ¿Por qué? Porque yo lo vivía en casa. Yo solo viví puertas cerrarse súbitamente, lo que sé, donde me daba un poltergeist, ¿no? Yo, Diego, dormía con una ouija debajo de la cama. Te Eso lo ya es prometo, nivel te lo superior, prometo. ¿eh? Y Eso ya es nivel superior. cuando mi padre, la que precisamente estoy buscando como loco, esa ouija redonda azul que regalaba la revista Espacio y Tiempo allá por el 88, 89, con una cinta VHS de Fernando Jiménez del Oso. Y recuerdo que me compré, me lo compró mi padre, el pack. Yo le decía, papá, cómprame por favor. Y mi padre decía, tío, estás loco, pero toma, ¿vale? O sea, mis padres nunca entendieron, es obvio, también era otra época, y el misterio no se ve como se ve hoy. Hoy, afortunadamente, hemos avanzado muchísimo en el mundo del misterio, aunque hemos dado en los últimos años algún que otro paso atrás. Sí que es cierto que allá por el 2012 se avanzó mucho y fue gracias a Iker Jiménez, las cosas como son, que acercó a todo el mundo el misterio tanto con su programa Milenio 3 como Cuarto Milenio, para bien o para mal. Y, Exactamente. y cuando mi padre me encontró, se dio cuenta que yo llevaba una ouija debajo de la cama, la cogió y me la tiró. Pero a día de hoy tengo un espectador en Twitch que la tiene en casa y estoy intentando a ver si me la vende. Dice que de momento no, pero a ese lo convenzco yo como que me llamo Javier. Seguro. Hostia, pues eso, Manu Carballal, amigo, tú que tienes una buena colección, si la encuentras, pues podrías ponerlo a ver, y quién sabe, a lo mejor te la puede coger Sí, Javi. Manu que, que debe ser de mi quinta, conocería esa ouija, una tabla, recuerdo que era de cartón, además, era de cartón, y era azul y redonda, y tenía 4 fantasmas, en las esquinas tenía 4 fantasmas. Lo recuerdo perfectamente. Además puse yo un vídeo no hace mucho de esa tabla en mi TikTok y en mi canal de YouTube. Es que
son estas cosas, y yo también lo digo, desde los años 90, con el tema de Milenio 3, nos metió a todos, y que hay que decirlo así. Pero yo pienso que hubo alguien más, sobre todo en los 80, que No, fue claro, Jiménez de Rey. por Y supuesto. Andreas Faber-Kaiser, que fue en los 90 hasta que lamentablemente falleció, fue uno de los grandes también. Yo estoy descubriendo, tengo que decirlo, he descubierto su figura de Andreas, pues gracias a Manu y sobre todo este último evento que le hicieron entre, pues, que fue Iker Jiménez también, fue Moisés Garrido, fue Carlos Gabriel Fernández, fueron varios, ¿no? De que le hicieron un homenaje a Andreas Faber-Kaiser. Y yo ya tenía algunos programas de él, que lo había escuchado, y me pareció bastante interesante, aunque sí, muy polémico también, pero me pareció una figura, cuanto menos, que hay que estudiar, que hay que estudiarla y hay que seguirla. Hombre, Y si sin yo, duda marcó a toda una generación cuando, pues, todos estos grandes le hicieron un homenaje, y hay que decirlo también. Bueno, antes que nada, quería, pues, está por aquí nuestra amiga Reina del Mictlán. Y bueno, pues al principio, amiga, te hemos hecho un precioso homenaje y que, pues bueno, pues tu mamá está en buenas manos, amiga, ya lo sabes. Te queremos un montón, te apreciamos un montón. Desde aquí todo el equipo te quiere con locura y queremos a toda la familia del Raccoon Clan. Ya sabéis que somos como hermanos, canales hermanos, porque nos habéis estado apoyando desde el inicio y bueno, pues se os quiere un montón y este programa pues va para todos vosotros. Y bueno, dicho esto, aprovechando que estaba ella ya en el chat para que lo escuchara, pues mis bueno, el tema, condolencias también para ella y su familia. muchas gracias Javi, muchas gracias. Y bueno, ya volviendo a todo este tema, ¿no? De Milenio 3, yo he descubierto varios programas de los años 80, 70, pues gracias a toda esta gente que está colgando, y uno de ellos es Moisés Garrido, Sí, Moisés Garrido está haciendo un porque grandísimo trabajo. hay que quitarse el sombrero. O sea, las cosas como son, hay que quitarse el sombrero. Porque digitalizar todas esas VHS, audios, todo lo que es, eso lleva un trabajo de chinos, es un trabajo de chinos. Ya me lo dijo, por ejemplo, Ángel Arroyo, que le mando también un fuertísimo saludo. Ángel Mira, Arroyo, Claudio, esto me lo ha enviado Moisés Garrido por correo ordinario, que son revistas de Más Allá en DVD. oh, lo que pagaría yo por eso, madre mía. Esto es una auténtica maravilla. Esto es Uf, oro hoy en día, Diego, oro hoy en uf, día. eso no sabes si el oro, guárdalo bajo llave, que si no, Sí, sí, ya te eso lo lo tengo yo quitarán. ahí bajo llave. Ahí puede haber precisamente 200 revistas de la revista Más Allá. Más de los Uy. 80, de los 80, 90, es decir, o sea, A oro mí es que puro. se me han vuelto los ojos, literalmente, se me han vuelto Oro los puro, ojos. tío. Bueno, quería saludar a Spirit Investigación y a Jacob Surey. Y como digo, pues están, a mucha gente joven, sobre todo, les están volviendo otra vez ese espíritu de la investigación seria. Personalmente, lo digo así, está volviendo, ¿no? Están añadiendo ese granito de arena. Que quizás lleguen, quizás no. Bueno, pero yo por lo menos voy a intentar añadir ese granito de arena, ya que pues también nos sigue mucha gente joven, pues añadir ese granito de arena de que intentar promocionar estos trabajos porque de verdad merece la pena verlos. Yo vi una vez una, un debate que estaban Paniker, además que es un famoso filósofo, y estaban hablando sobre experiencias cercanas a la muerte en las diferentes culturas, que lo llevó Sánchez Dragó, este programa. Y la verdad es que fue brutal, o sea, brutal. No solo lo que son los testimonios, sino también el debate que hubo. O sea, el debate con el profundo respeto,
pero un debate rico, de esos que te dan el gustillo de aprender. Y yo pienso que todo esto es lo que lo que nos ha hecho enamorarnos de verdad, ¿verdad, Javi? Y no esos gente que van ahí viendo nahuales, viendo brujas y haciendo el gilimonger por ahí. Con Por las lucecitas, las Spirit Box y toda esa historia. Que sí, respeto porque a quien aquí lo haga, pero creo que no es el método más fiable, y en mi porque yo lo he opinión. dicho siempre, la Spirit Box es una santa mierda. O sea, es una mierda. Es un Yo piso de papeles personalmente, caro. Es un personalmente. piso de papeles muy caro. Exactamente, exactamente. Y bueno, ya volviendo otra vez a las historias, yo sé que habrás vivido muchas de pequeño, ¿no? Has contado un poco la que te ha iniciado en todo este mundillo y la que te hizo tener ese gusanillo. Pero ¿hubo alguna más en tu juventud antes de ser investigador que realmente te impactó? Sí, hubo una muy interesante que fue cuando falleció mi abuelo. Recuerdo que mi abuelo, yo tenía por entonces 14, 15 años, no tenía más. Ya me gustaba mucho a mí el tema del misterio, ya daba mis primeros pinitos, ya había ido yo de urbes bueno, nosotros no lo llamábamos urbes, nosotros íbamos a la base militar abandonada, que estaba muy cerca de nuestro domicilio y podíamos ir andando perfectamente porque estaba bastante cerca. Y un sitio extraordinario. Imaginaros una ciudad entera abandonada, ¿no? Con 15 edificios. Y recuerdo que mi abuelo le gustaban mucho las típicas novelas estas pequeñas del oeste. No sé si os acordáis de esas novelas pequeñitas. Y recuerdo que recogiendo sus pertenencias, en el mueble del salón, un mueble provenzal, que estaba muy limpio y se veía el reflejo perfectamente. Es decir, si me veía yo en lo que es la madera, ¿no? Era tan limpio y tan provenzal, ¿no? Que se veía o sea, se veía el reflejo perfectamente, parecía un espejo. Y pasó mi abuelo por detrás mía, macho. O sea, pasó mi abuelo y yo lo vi perfectamente. Pasó muy lentamente y cuando me di la vuelta, pero me asustó muchísimo. Ese día sí que me llevé un super, porque no me lo esperaba. A mí me hubiese encantado ver otra vez a mi abuelo, pero cuando me volví no lo vi. Es decir, no, como hablamos el otro día, eso para verlo tendría que haber sido medio, pero la verdad es que me asustó muchísimo, porque fue, ya te digo, fue algo que no me esperaba, ¿no? Y lo que fue un resalto, llamémoslo así. O sea, digamos que notaste la figura de tu abuelo, ¿no? Cerca, o sea, Sí. o que lo No, la notaste, vi, que la la, viste directamente. la vi, o sea, vi su reflejo exacto, como si fuera un espejo por detrás mío, perfectamente. Era Y mi claro, abuelo, con el contorno de mi abuelo, con la cara de mi abuelo, todo, lo vi perfectamente. y claro, pues el sobresalto debió ser pues Sí. mayúsculo, ¿no? Imagínate. Porque, claro, Yo, no te esperas yo, esa situación en ese momento. no, porque yo recuerdo que No, yo fui con mi madre estaba recogiendo otros enseres en otras habitaciones y yo estaba recogiendo las novelas esas que te comento y cuando ya ujú. sacas las novelas queda un espacio muy grande, vacío ya de novelas y entonces cuando lo vi pasar por ahí. Y claro, me llevé el susto de mi vida, porque no me lo esperaba, la verdad. Y te puedo decir que no soy una persona impresionable, o sea, ahora muchísimo menos, pero ese día sí que me llevé un gran sobresalto, pero muy grande además. Y era un familiar mío, es decir, imagínate si hubiera sido, no sé, alguien no conocido. Es lo que dice aquí nuestro amigo Pablo Wankraut, que por cierto recomiendo mucho su espacio Historias Paranormales en el canal Demonios, en el que pues de vez en cuando participa un servidor, y dice que los fantasmas no avisan cuando se van a presentar. Yo No estoy de pienso, acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo para nada.
O sea, Yo, ¿crees que avisan? o sea, no es que avisen, pero tú notas cuando yo, mira, yo me voy a adelantar mucho a nuestros testimonios de hoy, pero yo un día estaba en esa base militar otra vez, que he visitado tanto, me han pasado tantas cosas allí, y yo era jugador de Airsoft, ¿vale? Y jugábamos allí también. No sé si conocéis lo que es el Airsoft. Es una simulación militar con réplicas de armas que son Sí, sí, exactas. lo conozco, lo conozco. Y yo era muy, muy friki, ¿vale? Entonces yo tenía una K-47 y quise hacer la fricada más grande aún y la quise pintar de oro, como la de Saddam Hussein. Y eso hice. ¿Dónde pintas tú algo así? Pues en un sitio que no te vea nadie, un sitio que no tenga tránsito de personas, que como allí, y un sitio tranquilo. Pues allí me fui con mis sprays perfectamente, la pulí y tal. El pulido sí que lo hice en casa, pero lo que es el pintado lo hice allí. Y te puedo asegurar que en un momento dado, yo estaba de espalda, recuerdo exactamente que yo estaba de espalda mirando al edificio siempre, es decir, yo tenía hacia la espalda un árbol y el edificio del colegio de la base militar, que es donde estaban los hijos de los militares allí americanos. Yo estaba pintando y algo me dijo, un sexto sentido que yo lo llamo así, me dijo, mira hacia atrás, Javi. Y miré hacia atrás y vi a un soldado pasar por detrás de un árbol. O sea, y no esto que ves con el rabillo del ojo, ¿eh? No, 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 no. Ese soldado, la visión de ese soldado duró, no sé yo qué decirte, pero un segundo y medio. O sea, que es muchísimo para un avistamiento así, ¿no? Para una aparición. Muchísimo tiempo. Que normalmente lo ves con el rabillo del ojo, quizá, a lo mejor un efecto óptico. No, ese ser pasó, como te digo yo, si mi micrófono es el árbol, pasó por detrás del árbol, ¿vale? Yo lo empecé a ver aquí y aquí desapareció. O sea, perfectamente. ¿Y qué hice yo? Como si hubiera visto una mariposa, tío. Me quedé igual. Ni me asusté, porque ya me lo esperaba. Yo sabía, cuando yo me estaba girando, Diego, yo sabía que iba a haber algo, seguro. Ujú. Y me ha pasado en otras ocasiones que he podido ver cosas que ya no lo adelantemos, pero ahora lo contaremos. Por ejemplo, lo de la chica, por ejemplo, que contaremos en un ratillo. Es que hay veces que además es que esto va en concorde con una historia que voy a contar yo luego después. Y es la propia Guardia Civil afirma, afirma que cuando haya estas apariciones, ojo, que yo voy a decir esto, la Guardia Civil es quizás el cuerpo policial que más registros tienen de estos temas y no solo de lo paranormal, de los ovnis. Exacto. Y además, ellos mismos dicen y aseguran, yo que he hablado con guardias civiles y que me han contado muchas historias, hoy voy a contar una de uno de ellos, y él me dijo, dice, yo lo sentí, o sea, yo sentí que, que esto iba a pasar. O sea, de hecho, se empezó a encontrar mal cuando entró en cierto lugar que luego comentaremos. Y esto pasa, esto sucede de que hay veces que te avisan, hay veces que no, ¿eh? Ojo, hay veces que no. Hay veces que directamente te llevas la sorpresa y ya está. Pero hay veces que sí muchas veces que te avisan, sobre todo a la gente medium, o sea, a la gente que tiene esa capacidad de mediumnidad y que, pues bueno, sí que parece ser que tienen ese psiquismo. Lamentablemente, ni Javi ni yo lo tenemos, ¿verdad? O sea, No, ni no. Javi tenemos eso. Creo que yo tengo un repelente, de hecho. ¿Por qué tienes un repelente? ¿Por qué? Porque, macho, yo llevo buscando, no sé cuántos años, pero alrededor de 35 años buscando esas entidades y los puedo contar haber visto con una mano, ¿eh? Que sean reales, lamentablemente lo voy a decir así, que sean historias reales, son Eh, realmente y, pocas.
Y las Me 5 refiero, que he el visto, tema es y las 5 que he visto las dudo todavía, ¿eh? No, no doy por sentado ni siento cátedra de que sean reales todavía a día de hoy, porque la imaginación también pasa malas pasadas. exactamente, exactamente. Y bueno, voy a contar una historia que además sucedió aquí en Zaragoza. Javi ya sabe cuál es porque la ha escuchado en su canal Sí, y hoy pues quería contarla un poco más, bueno, no más extendida, ¿no? Porque va a ser un poco resumida, pero es una historia de cómo un lugar se llegó a derrumbar, según las malas lenguas, hay que decir, hay una versión oficial también, pero según las habladurías de los vecinos, se llegó a derrumbar porque había allí un fantasma que atemorizaba a toda una ciudad por la noche. Y este es el caso. Hablamos de Zaragoza, ¿no? De los años 1800 y bueno, y también desde el año 1500 a 1800. Alrededor de 1504 fue cuando se inauguró esta torre. Por aquí dicen el duende de Zaragoza. No, no es el duende de Zaragoza, porque el duende de Gascón de Gotor, bueno, hay mucha polémica alrededor de este caso. Estamos hablando de otro duende, de otro, bueno, también se le atribuye a un duende, ¿no? Hay muchas teorías, pero este sitio, esta torre, porque era una torre medieval, bueno, una torre de hace muchos años, como de iglesia. Y bueno, el tema es que durante las noches, en este lugar llamado la Torre Nueva, que además en la Plaza San Felipe, si pasáis por allí, estaréis justamente viendo dónde estaba situada la Torre Nueva, porque hay un monumento de un niño que estaba, bueno, que está mirando, ¿no? Como a un lugar fijo en el horizonte, y es donde estaba esta Torre Nueva. Pues este lugar se llegó a derrumbar precisamente porque durante las noches, alrededor de las 3, 3:30, 4, 4:30, empezaba a sonar la campana de manera muy extraña. Y siempre pues sonaba a deshoras, parecía ser que el reloj muchas veces eh, se desfiguraba, se desconfiguraba por completo, y por aquel entonces pues no había tecnología, no había ni informática, ni nada que pudiera atribuirse a un error informático, obviamente, sino que era todo mecánico. Y bueno, pues llegó un momento en el que pues ya supuestamente los vecinos hartos, y por qué no decir hasta los cojones, de pues todos estos ruidos, gritos extraños que se presenciaban durante la noche, pues decidieron hacer una demanda para que el lugar se derribase. Esto es lo que dice la leyenda, ¿no? La historia que se figura por las calles. Pero ahí, como todo, hay una cara B, hay una versión oficial. Y es que, pues, la versión oficial dice, pues, que desde 1880, 1890, pues esta torre ya estaba bastante desmejorada debido, pues, a la falta de mantenimiento y, bueno, pues, a la falta un poco, pues, también de limpieza, etcétera, hasta tal punto que se llegó incluso, bueno, de hecho, os cuento, era nuestra particular torre de Pisa porque se llegó a inclinar, estaba inclinada esta torre. Y bueno, pues llegó un momento que la estructura ya estaba bastante debilitada, según, ojo, los organismos oficiales, y que pues bueno, al final, debido pues por problemas que podía dar y que podía venirse abajo en cualquier momento, decidieron derrumbarla. Ante también que los vecinos, supuestamente, en este caso, no querían. O sea, realmente estaban un poco
en contra, pero también a favor. Y de hecho, aquí es conocido como el torricidio. O sea, porque hace alusión, ¿no?, como si fuera un homicidio a un lugar, pues, que era significativo para Zaragoza. Hay que recordar que esta torre tenía más de 80 metros de altura, que es bastante alto. Y bueno, pues que era un lugar eh, muy mágico, ¿no?, para los lugareños, o sea, muy querido. Entonces, claro, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el asunto de que está esa cara A de la leyenda, pero luego está esa cara B, ¿no? Y decían mucha gente que pudieran tratarse de unos asesinos que mataron a una persona pública de aquí de Zaragoza y que pues sus fantasmas que fueron ajusticiados cerca de la torre, pues estarían clamando, ¿no? Estarían allí pues un poco como pidiendo clemencia. Y luego también pues que había, siempre Zaragoza ha sido una ciudad de duendes, como por ejemplo el caso que sucedió en 1934, pero que en este caso sucedió muchos años antes y que bueno, pues supuestamente pues también mucha gente decía que era un duende y que pues lanzaba pues ciertos mensajes burlescos, ¿no?, hacia la ciudad y que por eso pues debido a que pensaban que pudiera ser algo endemoniado, decidieron quitarlo de en medio. Entonces, claro, son estas historias, ¿no?, que tenemos aquí y que, bueno, pues realmente tienen esa cara A, tienen esa cara B y que, bueno, pues no dejan de ser historias interesantes. He empezado por una light, por una bastante light para ir arrancando, pero bueno, no sé si conocerás alguna historia de duendes de por allí, por Sevilla, Javi. ¿Alguna historia No, pues, así pues, curiosa? pues de duendes precisamente en Sevilla, que yo recuerde, no hay temas de duendes. Aquí los duendes no, creo que no. Aquí el duende es el que tiene Sevilla en general. El duende que dicen los andaluces, ¿no? Pero poco más. Duendes no. Aquí, que yo sepa, no. En Sevilla no hay temas de duendes. Porque ¿cuál es el lugar más, bueno, cuál es la historia más bizarra en cuanto a temas paranormales allí en Sevilla? Hostia, es que en Sevilla hay muchos casos muy bizarros, como el famosísimo caso del Vianda, ¿verdad? Del restaurante Viandas, que al hacer una, lo diré, una obra de mejora de ese restaurante, al parecer removió algo, que eso es común muchas veces en este tipo de sucesos, ¿no? Que muchas veces hace falta una obra o algún tipo de acontecimiento así parecido para que ocurran los fenómenos paranormales. Ese caso hay que cogerlo con pinzas porque después se descubrieron muchas cosas que al parecer iban en ambos lados, hacia la verdad y hacia la mentira, ¿vale? Yo digo las cosas como son. Hay testimonios que aseguran que allí pasaban cosas, había camareros, yo he hablado con camareros que aseguraban que allí pasaban cosas de verdad. Hay muchísima gente que aseguraba que allí no pasaba nada. Siempre los dueños, obvio, los dueños no querían que se supiese nada, ni que el restaurante, que era un restaurante de alta alcurnia, llamémoslo así, se viera involucrado en temas paranormales porque salió en toda la prensa de Sevilla, salió en toda la prensa nacional, porque fue además estuvo allí haciendo, justo enfrente, vino Iker Jiménez a hacer un programa de radio justo enfrente del Vianda, de Milenio 3, y fue precisamente por ello, por el restaurante Viandas. Y justamente enfrente también teníamos lo que se conoce en Sevilla como la Milla de Oro del Misterio, que es prácticamente la Encarnación, la calle La Araña y toda esa zona céntrica de Sevilla, muy antigua, por cierto,
que han ocurrido muchísimos hechos trágicos a lo largo de la historia reciente, además del siglo XX. No, no hay que remontarse tampoco mucho hacia atrás en el tiempo. Y en este caso del vianda, pues a día de hoy conozco yo gente que trabajó en el viandas y te aseguran que allí ocurrían cosas extrañas. De personas que pasaban por detrás tuya en un sitio que no podía entrar nadie porque los camareros tenían una zona que solo podían acceder ellos, porque ese restaurante es algo peculiar porque tenía la zona de la planta baja y luego tenía una escalera que subía hacia la planta superior que tenía también como una especie de reservado para la gente conocida, para la gente importante, ¿no? Y allí no subía nadie. Es decir, solo cuando había eh, gente importante, repito, y los camareros aseguraban que allí había gente dentro, escuchaban voces hablando, cosas así, ¿no? Incluso de llegar a ocurrir fenómenos de agresiones a camareros, ¿no? De hecho, algunos dejó de trabajar allí por miedo a esos supuestos fantasmas del viandas. Es decir, hay muchísimos casos bizarros en Sevilla y la verdad es que el más bizarro no te lo sabría decir porque hay tantos. Yo me quedo el más bizarro para mí, el de la base militar de San Pablo. Todo un conjunto de edificios abandonados, imagínate, como un Sí, Belchite viejo, pero una base militar que luego se convirtió en un complejo hospitalario. Es decir, de todo, de todo. De hecho, allí murió un abuelo mío en ese hospital. sí, No sé el ya. conocido, si no recuerdo mal, es el Sanatorio de los Muertos. A Tú mí lo no me conoces. gusta llamarlo así. A mí me gusta llamar los sitios por su nombre oficial. Aquello es la base militar de San Pablo o Hospital de San Pablo. Ya ponerle nombrecitos a los sitios no me gusta. Pues cuando vaya por allí, por Sevilla, te voy a decir que me lleves a este sitio porque Hombre, claro. me dijo Luis, la guardia, además que este sitio tenía que ir si iba, me dijo, si vas por Sevilla tienes que ir a este sitio sí o sí. O sea, Sí, sí, tienes que verlo, visitarlo. tienes que ir a Y visitarla además, porque es un lugar extraordinario, la verdad. y además yo te recomiendo aquí visitar el Sanatorio de Aramonte porque, bueno, a nosotros nos ha caído mucho hate por el tema de Aramonte, mucha mierda, pero es un lugar que para mí tiene algo, para mí tiene algo. Y yo solo de oír las historias, que antes estaba por aquí Rubén Aybar, que él conoce muy bien el sanatorio, de conocer esas historias que había allí, y no solo eso, sino de enterarse de que en los antiguos sanatorios, como podría ser Agramonte, como puede ser La Barranca, aunque en La Barranca sí que se hacían lobotomías ilegales, se hacían experimentos ilegales. Entonces, y bueno, Jesús Valduz sabe mucho de Agramonte también, porque ha estado conmigo en Agramonte cientos de veces y, claro, se lo ha recorrido pues de arriba abajo, como yo. Y es un lugar, pues, para mí mágico, realmente. No solo lo que es el sanatorio, sino lo que es el Moncayo en sí. Es un lugar mágico donde se han estrellado aviones. O sea, de hecho, tiene el récord de Europa de aviones estrellados, que son 11. Joder, Y todos accidentes mortales. O sea, así que es es una montaña que mata directamente, el Moncayo. Es una montaña que como te pille, te mata. O sea, si te pilla, pues, en avión, en avioneta, etcétera, o pregúntenselo a los cazas también, a los cazas americanos que se han estampado por allí. Entonces joder. pregúntenselo. O sea, El Triángulo de las Bermudas, ¿tenéis también uno entonces? ha habido muchas desapariciones aquí en el Moncayo. Según dicen, hay gente que postula, que bueno, a ver, yo pienso que tiene que ver mucho también el tema de que tienen un tipo de roca y que tenía también unas minas que hacen que las brújulas de los aviones se vuelvan locas, literalmente, y que los aparatos pues un poco fallen. Yo he hecho pruebas de radioaficionado a gente, pues bueno, allí a Borja además,
y se notan las interferencias del Moncayo. O sea, se notan que ahí hay un punto que no se oye nada y hay interferencias muy bestias, pero muy, muy bestias. Yo pienso y quiero pensar que es por eso, ¿no? Por este tipo de materiales que tiene en la montaña y que también, pues, cerca están las minas de Calcena, que son, pues, un lugar también que a los que son los aparatos que manejan los aviones los vuelve locos. De hecho, si no recuerdo mal, está prohibido pasar por encima del Moncayo, o sea, no se puede pasar a según qué alturas bajo riesgo de accidente, o sea, bajo riesgo de un posible accidente, no se puede, porque ya ha habido, o sea, ya lo ha habido y accidentes muy graves como el que ocurrió en Borja, precisamente, pues que se mataron allí no sé cuántos del ejército americano con el ejército español, se estrelló prácticamente, creo que fue no sé si fue un Hércules, un avión Hércules grande, hasta Joder. repleto de paracaidistas, y, y se mataron allí todos, se mataron todos. No sé qué les pasó, no sé qué les pilló. Hay muchas incógnitas con este tema, hay muchas incógnitas con el tema del accidente. Y bueno, también lo que dice Jesús Baluz, hay un vórtice energético brutal. Se analizó este sitio y ahí habría hasta cuatro vórtices energéticos en el lugar. Es un lugar increíble, o sea, es un lugar increíble, pero ya no solo lo que es el sanatorio en sí, sino lo que es la montaña entera, o sea, la zona entera. Y yo ahora Pero quería poner un vídeo. perdona, digo, ¿el sanatorio está dentro de ese vórtice de Agramonte? El Sí, sanatorio es de que Agramonte. Agramonte es el sanatorio, sí. O sea, lo que es el sanatorio se dice Sanatorio de Agramonte. De Sí, pero hecho, que está allí, metido, una de las. está metido dentro de ese vórtice, ¿no? Sí, ahí está cuatro vórtices allí, supuestamente. Entonces, de hecho, una de las mejores investigaciones, según los de Cuarto Milenio, fue allí, donde peor lo pasaron. Sobre todo Santiago Vázquez, que Allí, realmente tuvo ahí- que abandonar. allí fue cuando dijo Santiago Vázquez pegarle a alguien menos a mí, ¿no? Que tuvo todo el arte Realmente Santiago ese día. tuvo que salir de allí porque no aguantó, no aguantó. Sí, es cierto, sí, Y, es verdad. y yo además iba a poner un vídeo del sanatorio de una psicofonía que recopilé yo estando pues con un compañero mío, con Jesús Velázquez, a solas en la zona de la capilla, que es uno de los puntos interesantes, donde a Pedro Morós no pararon de saltarle los equipos, porque Pedro, debido a toda la polémica que se generó con nuestro canal, con el canal de Rastros, por una investigación que hicimos para la televisión de Uruguay, decidió él ir a probar él mismo todo lo que nosotros decíamos del Sanatorio de Agramonte. Y desde entonces, desde que estuvo allí y todo lo que captó supuestamente, claro, yo no estaba, ¿no? Para poder corroborarlo, etcétera, etcétera. Pero él ahora se ha vuelto un firme defensor del sanatorio, un firme defensor. Claro, ya la gente dice, bueno, Pedro Amorós tiene sus luces y sus sombras. Sí, bueno, cada uno que lo vea Como todos, creo yo. como quiera. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y yo, pues espero que mucha gente, sí, ¿cuánto tuvimos que aguantar? Sí, así es. Y todavía, ¿cuánto tenemos que aguantar también? Pero bueno, yo ahora quería poner un vídeo, ya dejando esto un poco del tema de Aramonte, quiero poner un vídeo sobre una experiencia que nos contó César Parra y que es una experiencia realmente bizarra, que ocurrió en un colegio de Chile, en el cual pues suceden una serie de cosas extrañas que hasta el día de hoy no tienen explicación, pero sí que fueron relacionadas con un suceso trágico. Así que os voy a dejar con este vídeo, porque la verdad es que es impresionante la historia, de verdad, os lo prometo, es impresionante. Así que os dejo con el vídeo. Conocimiento efectivamente tiene por qué tener la gente común y corriente. Bueno, y dicho esto,
A ver, déjame rememorar la tercera, déjame buscarte. ¡Oh, wow! Este es muy bueno también. Colegio en el norte de Chile. eh, Esto me lo contó una profesora que presenció los hechos. Y bueno, eh, a ver, un padre con mucho esfuerzo, padre soltero, eh, llevaba a su hijo, que era un chico con síndrome de Down, una serie de problemas motores, etcétera, lo llevaba al colegio. No un colegio especial, él quería que estuviese en un colegio eh, común y corriente, etcétera, no quería discriminarlo, ¿ok? Pero bueno, a ver, yo no soy quien para juzgar a este padre, pero cometió un hecho abominable. En el fondo, un día él ya no soportó más su vida y tomó la decisión de suicidarse. Él sabía que no podía dejar a su hijo, a quien tanto quería, solo en esta tierra. Así que bueno, primero mata al niño, lo ahorca en Arica, si mal no recuerdo. Efectivamente, ok, fue algo terrible que conmocionó a toda la comunidad. Eh, y aquí viene el hecho paranormal. 3 días después del fallecimiento del muchacho y de su padre, Ujú. este muchacho le encantaba una canción, le encantaba una bachata. No me acuerdo ahora el nombre exacto del tema, pero la cuestión es que al tercer día, cuando todos lo extrañaban mucho en el colegio, etcétera, estaban como terminando los homenajes, estaban descolgando las guirnaldas de todo lo que se había hecho para evocarlo, para recordarlo, cuando de pronto empieza a sonar en todo el colegio por los parlantes la voz del niño, tal cual como ellos la recordaban, cantando la bachata colombiana que tanto le gustaba. Hostia, Y esto lo hostia. escucharon, a ver, esto terminó en una serie de ataques de histeria, de pánico en el colegio, etcétera. Wow, fue, a ver, ¿cómo te lo digo? Si fue un acto de amor, fue bastante traumático. ¿Ah? Y todos lo recuerdan hasta el día de hoy este suceso, como si fuera ayer, pues los marcó emocionalmente y terroríficamente. Esas son, ahí tienes 3 historias al azar que me han llegado de entre las mejores. Es Esta muy última difícil. me Y bueno, es una historia realmente impactante, ¿no? Sobre todo de cómo se oyó tras ese lamentable suceso que, pues bueno, lo que ocurrió, como en un momento dado, pues se oye esa voz parlante y cómo se lo yo puedo escuchar además en su programa cómo lo contaba la profesora y y el terror, ¿no? Que debió ser sobre todo aquello. O sea, debió ser algo terrible, ¿verdad, Javi? O sea, escuchar la voz de un fallecido, de un compañero que sabes tú que ha fallecido, y escucharlo por el parlante del colegio como si nada cantar una bachata. Eso Dice debe que, ser alucinante, la verdad. o sea, a ver, nosotros ahora lo decimos aquí dialogando sin que nos pase nada, pero yo personalmente, a mí me sucede eso y yo, pues, bueno, me daría un susto, ¿no? O sea, de saber que esa persona ha fallecido, porque que seamos investigadores, experimentadores, no quiere decir que no tengamos miedo. Claro que tenemos miedo en muchas ocasiones, o sea, podemos sentirlo. Es parte vital de la vida. Y bueno, el asunto es que esto me recuerda también a otro caso en Guadalajara. Así que, Joseán, atento. Esto es en Guadalajara, de aquí de España. En un colegio en el que, pues, lamentablemente un chico también falleció y que siempre, siempre, siempre adoraba el último día de clase. Para él era su día favorito, ¿no? Del año. Era el día de antes de las vacaciones, etcétera.
era su día que realmente le apasionaba. Pero, ¿qué pasa? Pues el chico fallece y bueno, pues todos se quedan bastante tristes hasta que pues en el último día de colegio empiezan a suceder cosas extrañas, cosas que se mueven, eh, pizarras que empiezan a revolotear, sillas también que empiezan a moverse, voces extrañas que ocurren, apariciones incluso de niños que aseguran y profesores que aseguran ver a este chico corriendo por los pasillos y que bueno, pues la verdad es que es una de las historias más impresionantes de Guadalajara y además han hecho investigaciones psicofónicas allí, se han hecho experimentos psicofónicos en el lugar. Desconozco los resultados porque no los he podido mirar, o sea, desconozco totalmente los resultados que hayan obtenido estas investigaciones que se realizaron allí, pero me llama mucho la atención, ¿no? Que mucha gente, muchos testimonios hubiera de que veían a este niño corretear justamente el último día de clase. No sé qué te parece, Javi, y si hay alguna historia así por Sevilla. Sí, historias así parecidas en colegios, pues pienso yo que en todos los colegios existen ese tipo también de leyenda, ¿no? Es decir, yo recuerdo que en un colegio cercano donde yo vivo, decían que ocurrían también cosas así, ¿no? De niños que correteaban cuando el colegio estaba cerrado. De hecho, mi primera psicofonía de mi vida, la primera psicofonía de mi vida la hice yo por ese motivo en ese colegio. Es decir, no podíamos entrar en el colegio porque estaba cerrado, obviamente, era por la tarde o era un fin de semana incluso. Nos saltamos la valla, era un sitio donde había pistas de fútbol y tal, y se podía acceder fácilmente a lo que es el exterior del colegio, a la fachada de donde daban los niños las clases, de las aulas. Y recuerdo que yo me llevé la grabadora de cinta, el magnetofón, como se suele nombrar, a ese lugar y lo pusimos fuera. Pusimos una especie de agujero de ventilación, donde salía la ventilación de la cocina del colegio, lo recuerdo como si fuese ayer, y metimos hasta el fondo del todo con los brazos, no sé, me acuerdo que nos tuvimos que subir uno encima de otro para llegar porque era un sitio bastante alto y logramos introducir el magnetofón y darle a grabar. Y ahí obtuve la primera psicofonía de mi vida. Y además, no hace mucho hice un directo en Twitch por la zona y lo comenté. Mira, chicos, aquí hice mi primera psicofonía de mi vida, con apenas 15 años. ¿Y obtuvimos respuesta? Pues sí. La psicofonía, claramente, después de un buen rato de respuestas bizarras que no entendíamos, al final entendimos lo que decía un claro largaos. O sea, esa psicofonía obviamente no desapareció con los años, pero decía largaos. O sea, estuvimos, ya te digo, mucho tiempo rebobinando, que es como se hacía antes. ¿Te acuerdas cómo se hacía antes? Rebobinar la cinta, darle al play, rebobinar, darle al play. Nos llevábamos 3 horas para analizar un audio y claramente decía largaos. Y en cuanto a lo que decías antes, Diego, del que tenemos miedo, realmente yo creo que no tenemos miedo. O sea, yo hablo por mí. Yo no tengo miedo. Yo puedo tenerle miedo a hacerme daño, a caerme, pero miedo a lo paranormal pienso yo que no tenemos. Nos puede dar un susto, que eso sí que le ha pasado a todo el Sí, mundo, claro. que veas algo que no te lo esperes. Entonces sí, como me pasó, ya lo contaremos en un ratillo, lo de la chica esa del pozo, y que eso sí que ha sido la única vez en mi vida que yo he sentido miedo. La única vez en mi vida que yo he sentido miedo o mucho susto, ¿no? Que ya lo contaremos en un ratillo. Porque, claro, encontrarse, sobre todo con esto de lo desconocido,
a ver, te sorprende al momento, porque yo cada vez que he recogido una psicofonía, incluso las he llegado a escuchar con los cascos en vivo y en directo, como digo yo siempre. Siempre te dice, bueno, tiene una respuesta, pero es que te surgen como 50 preguntas más de qué es lo que hay, o sea, qué es lo que sienten, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese otro plano? Aunque claro, yo un servidor, ya sabéis mucho que yo tuve una FM y estuve durante unos minutos en ese otro lado. Entonces, claro, yo ya me hago una pequeña idea, ¿no? Pero no puedo, yo con mis palabras me pegaría toda la noche describiendo, pero no podría llegar ni a describir una mínima parte de lo que se sintió allí. O sea, no es algo describible. Pero yo ahora te quería preguntar con respecto a este colegio, ¿supiste si sucedió algún suceso, pues extraño, me refiero, con extraño, si sucedió, pues algún Algún hecho crimen luctuoso, ¿no? o Algún hecho alguna muerte luctuoso, ¿no? allí? Pues sí, allí de hecho ocurrieron, recuerdo que falleció de forma trágica además. Sabes que antiguamente los porteros vivían dentro de los colegios, o sea, tenían una zona reservada para ellos y los porteros de este lugar, recuerdo que murieron de forma cuanto menos trágica y extraña porque aún no se supo nunca qué les ocurrió, desaparecieron de la noche a la mañana. Todo apunta a que los asesinaron y acabaron bastante mal. No, yo era todavía muy pequeño y no teníamos acceso a hoy, por ejemplo, como Internet, ¿no? Pero todo apunta, ya luego ya con siendo más mayor, todo apuntaba a algún tipo de ajuste de cuenta que se habrían metido donde no debían y algún tipo así. También decía la leyenda, y eso no es más que una leyenda, que había fallecido también algún niño dentro del colegio hace muchos años. Eso no lo pudimos nunca confirmar, nunca se pudo confirmar, pero tampoco se pudo desmentir. O sea, es decir, puede pasar cualquier cosa. Pero sí que es cierto que muchos, yo tenía muchos amigos, yo no estaba en ese colegio, yo estudié en otro, pero sí que tenía muchísimos amigos que estudiaron en ese colegio y aseguraban que sentían cosas y veían cosas extrañas. Y cuando ya decían que cuando por la noche se encendían luces, que eso no tiene sentido, porque siempre las apagaban. Encendían luces, se apagaban, se escuchaban niños corretear por las aulas. Es decir, cosas que no tienen sentido, ¿no? Y otro lugar, quizás otro colegio, también esto es bastante más interesante, si cabe. Recuerdo que nosotros, aquí en Sevilla, las personas que nos dedicábamos a esto del misterio, allá por el año 2000, año 2001, teníamos un punto de encuentro, por llamarlo de alguna forma, que era un bar que abría las 24 horas del día. Es decir, lleno de policías, lleno de guardias civiles, que por cierto nos contaron un montón de casos, estos guardias civiles, como tú bien has apuntado antes, que sí que es, porque hay uno muy bizarro, un avistamiento ovni muy bizarro, que nos contó un guardia civil, y paraban muchos vigilantes de seguridad, y decían, tío, y ya que sabían a qué nos dedicábamos, porque hacíamos ya radio, yo estaba en el programa La Esfera, que lo presentaba y era el director Brasi J. Jiménez, y un saludito para él desde aquí, si nos está viendo, que seguramente nos está viendo también por ahí. Y recuerdo que nos hablaron los vigilantes de un colegio muy céntrico, prácticamente a 50 metros de la Catedral de Sevilla, de la Giralda, que le pasaban cosas raras en ese colegio, ¿no? No voy a decir el nombre del colegio porque todavía está ahí en cuarentena, llamémoslo así, porque podríamos meter en un problema a esos vigilantes porque nos metieron dentro del colegio para que hiciéramos una investigación. Ellos tenían el control de las alarmas y cuando saltaban alarmas, pues iban ellos. Las alarmas sonaban a cada instante.
Pero lo curioso no es eso, lo curioso es que cada vez que entraban en ese colegio, pues ponían la alarma, que hay que ponerla con un código numérico, y al rato saltaba, estando ellos allí, saltaban las alarmas, se apagaban las luces, y ocurrían fenómenos súper extraños según ellos, ¿no? Así que decidimos ir nosotros para allá, recuerdo perfectamente, que nos llevaron en el coche patrulla de ellos, cuando saltó una vez y me decía, yo, Javi, Brasi, ¿os venís? Que vamos a entrar en el colegio ese de ¿qué pasa en José Rado? Fíjate, nosotros encantados, imagínate. Venga, venga, vamos. Y fuimos con ellos y entramos en el lugar. No recuerdo haber llevado aparatos porque fue algo muy improvisado, no llevábamos ni grabadora ni nada de eso, creo, no recuerdo bien. Quizás Brasi sí llevase alguna. Y recuerdo que pasó algo, una sensación de frío extremo, y estamos hablando de verano, que fue en pleno agosto en Sevilla, de noche, y hace perfectamente 35 grados, y dentro hacía muchísimo frío. Y ese lugar te aseguro que en esa época no tenía aire acondicionado, ¿eh? No dejaron, porque puede alguien pensar, no, es que se dejaron el aire acondicionado puesto. No existía todavía el aire acondicionado allí en ese colegio, porque era un colegio además que había sido un monasterio anteriormente, hace siglos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que una vez volvemos a lo mismo, igual que con el restaurante Viandas. Investigando, resulta que todo empieza porque en el campito de fútbol sala que tenía el colegio hicieron unas obras y salieron, al parecer, cadáveres enterrados de frailes. Obviamente, antiguamente, que no existían los cementerios, en épocas pretéritas no existían todavía los cementerios, porque si no lo sabéis, es un invento, entre comillas, moderno. Antes se entraba la gente en las iglesias, cuanto más dinero tenían o más estatus tenían, más cerca del altar se enterraban, y si no tenían recursos, pues se enterraban casi fuera de la iglesia o del monasterio. En este caso, los frailes los enterraban dentro del monasterio, y al parecer todo fue a raíz de esa exhumación de esos frailes fallecidos. Fue un caso muy bueno, además muy sonado aquí en Sevilla, porque lo sacamos nosotros a la luz, sin decir nombre, claro. Estos casos realmente yo no lo conocía, este suceso, pero son los mejores casos realmente. Es que no está publicado. Es que el problema de muchos casos, Diego, es que no se pueden publicar. Hay casos que por ética no se pueden publicar o divulgar por simple ética profesional o ética empática, ¿no? Sí, doy fe de ello porque yo hay muchos casos que, yo hay uno especialmente que nunca he querido sacar porque le afectó a una amiga mía personal, y por todas las cosas, ¿no?, que le han sucedido, nunca he querido sacarlo. Antes quería saludar también a Cris Muñoz y a Rénica García también, a Inés también, que están por aquí. Y son estos casos, ¿no?, que ya por ética, uno ya no puede sacarlos realmente a la luz. Me viene alguno a la mente, me vienen muchos. Sobre todo, hay un caso que trató el gran Carlos Bogdanich, que le mando un fuerte abrazo también a nuestro amigo Carlos. Bueno, todos sabréis que él fue el primero que hizo las psicofonías de Belchite, aquellas de los bombardeos. Y además, pues, bueno, es un ferviente amigo de aquí del canal, ha pasado muchas veces por aquí. Y bueno, el tema es que me contó un caso de unas, que no voy a decir los nombres, pero le voy a dar todos los créditos a Carlos, porque él me lo dijo para contarlo, en el cual pues hubo un fenómeno poltergeist con incluso daños físicos aquí en Zaragoza. Estamos hablando de finales de los 80, bueno, mediados a finales de los 80, principios de los 90, en el cual pues prácticamente una pareja con sus dos hijas salían pues
bueno, acabaron bastante atemorizados, ¿no? Hubo varios grupos de investigación que trataron de ayudarles, entre comillas, ayudarles, pero lo único que querían era sacarles el dinero. Algo que, algo que es para mí denunciable y lamentable. Y el caso es que, rápidamente, tanto Carlos Botanich como su equipo de Cuarta Dimensión, pues fueron a socorrer a este matrimonio, porque además lo que contaban es que pone los pelos de punta. O sea, directamente a la mujer la tenía carcomida. O sea, claro, uno puede pensar ya el fenómeno poltergeist, ¿no? Un fenómeno mental, posiblemente. Un fenómeno del estrés, de cosas que te anclan. Pero en este caso hay diversas connotaciones que pudieran indicar a que hubiera otra cosa más, ¿no? De que fuera un fenómeno físico que se manifestaba físicamente, pero quizás hubiera alguna otra cosa más. Por eso es un desafío, ¿no? A la mente todo esto, pero yo sé que tanto Carlos como su equipo lograron dar una solución y llegaron a evitar ya que hubieran nuevos ataques, nuevos sucesos. Yo sí que sé quiénes son estas dos personas, quienes lo padecieron y la verdad es que ahora ya no viven, quiero entender que ya no viven. Y el caso es que, bueno, él cuando me lo contó, me lo dijo sin pelo en señales de que pues este ente quería a la mujer, ¿no? Lo que fuera o lo que hubiera allí, quería a la mujer constantemente, la quería con él, o sea, la quería con él constantemente. Era como algo muy posesivo lo que había allí, pero hasta el tal punto de producir arañazos, de hacer ataques al marido. El marido no la creía mucho, la mujer, o sea, pensaba que eso eran cosas de su invención, de estrés, de trabajo, etcétera. Hasta que a él, pues, le sucedió un suceso tan extraño y tan increíble que, pues, bueno, pues, no le quedó otra cosa que creer, ¿no? Porque él vio a ese ente cómo desaparecía y, bueno, pues, cómo producía esas cosas tan extrañas. Y, bueno, pues, no le quedó otra que pues que admitir la realidad de lo que estaba viviendo su mujer y sus dos hijas, sobre todo la hija mayor, estaban viviendo un calvario. O sea, realmente estaban viviendo algo tan desolador y que les estaba consumiendo tanto, pues que realmente no vivían, o sea, realmente no vivían. Y bueno, es uno de los casos más peliagudos que hay aquí en Zaragoza en cuanto a temas paranormales que ya se puede asociar al poltergeist, se pueden asociar a muchas cosas, pero hay muchas connotaciones realmente interesantes en este suceso. No voy a decir ni detalles de quiénes eran, ni la calle, ni el barrio, nada. No voy a decir nada más que nada por preservar la inocencia de estas personas, es decir, para preservar un poco su intimidad, aunque, bueno, salieron en la radio en su día, en el programa de la cadena SER de Bogdanich, en Cuarta Dimensión. Y bueno, es un caso realmente espectacular. Yo recomiendo verlo, o sea, escucharlo, el programa de Cuarta Dimensión en iVoox, especialmente el de Casas Encantadas, donde se cuenta este caso, donde se cuenta este suceso. Y ojo, que no solo es la única casa encantada aquí en Zaragoza, hay muchas, hay muchas. Hay casos de visitantes de dormitorio, de humanoides prácticamente bueno, por la ciudad. Hay un caso reciente, más o menos del 2011, de un encuentro con un humanoide en Bujaraloz. Hay otro caso reciente de apariciones fantasmales muy fuerte del año 2021, que se está llevando a cabo también por el equipo de Fenómenos Extraños. Vamos a ir a grabar a la zona, precisamente, donde apareció esta mujer, pero que lo extraño realmente de este caso es que hubo un testigo que asegura que una amiga suya se mató en el mismo punto
donde ocurren todas las apariciones. Estamos hablando en Alfajarín. Y que, pues bueno, asegura de que 20 años antes, una amiga cuyas descripciones coinciden totalmente con todo lo que dicen los testimonios, pues que se mató en ese mismo punto, en ese punto exacto, hacía unos 20 años. Entonces, claro, es un caso realmente espectacular porque hay alguien que asegura de que lo que los testigos ven en las facciones del fantasma, de la mujer fantasma, pues coinciden para un testigo con una amiga suya que él conoció. Y es algo que, bueno, que va a traer colita, va a traer mucha cola. Este caso os va a gustar. Y bueno, es que son muchas cosas, ¿no? Muchos sucesos interesantes, muchas cosas que suceden. Y Zaragoza es un lugar mágico que yo espero que algún día Javi lo visite, porque la verdad que es un sitio donde prácticamente se respira un poco la magia. Y ahora me gustaría que cuentes uno de los casos más fuertes que vos has vivido, ¿no? De que algo que realmente te chocó. Pero bueno, vamos a dejar unos minutos, si me permites, Javi, porque tengo que hacer unos anuncios. Todo No sé esto, qué te puedo contar. Estos son todos investigados por mí, no son de terceros ni nada. Estos son todos investigados por mí que me están apuntando. Mientras estábamos hablando, me he ido acordando de casos, porque me había apuntado 4, pero he ido tú contando cosas y me he acordado de un montón de cosas más. Que estas son las cosas que pasan en los directos. Por eso son tan bonitos los directos. Exactamente, exactamente. Yo ahora quiero hacer unos pequeños anuncios. Y es que, pues bueno, el primero y gran anuncio que voy a hacer es que ya se puede ir diciendo, es que vamos a hacer ya entrevistas internacionales. Va a venir una persona de índole mundial aquí al canal. Este sábado, día 10, tengo una reunión con esta persona. De momento no voy a desvelar quién es, pero está muy involucrado en la televisión del Reino Unido. Y bueno, es una persona de índole mundial en el tema paranormal y en el tema ufológico. De hecho, lo voy a decir, fue uno de los que descubrió que las momias de Nazca son falsas. De los que las investigó, él fue a investigarlas a Perú. Con esto ya estoy dando una pista a algunos, ¿Son falsas? pero él fue a investigarlo a Perú con un equipo de científicos y descubrieron pues lo que tenían que descubrir, que eran falsas y pues lo sacaron a todo el mundo directamente. Y bueno, pues la verdad que luego a partir de allí se ocurrió todo el revuelo que pasó y por supuesto uno de los temas que le voy a preguntar es este, ¿no? De las pruebas sobre el tema ¿no? Del tema de Nazca, todas las pruebas que tiene, aunque yo ya las he visto, ya las vi, ya lo conozco hace muchos años a esta persona. Y ya vi estas pruebas, vi todo y bueno, es un tema espectacular. También anunciar que voy a subir un vídeo esta noche de una investigación reciente en un lugar de misterio aquí en Zaragoza y va a ser solo para los miembros. O sea, esto va a ser eh, solo para miembros. Voy a subir un pequeño vídeo donde hago un pequeño urbex enseñando el lugar. Por aquí dicen, Javi, que tienes los graves un poco altos. O sea, si podrías bajar un poquito los graves, aunque Los aquí se graves que son. escuchaba bien. Los graves que son, coño. Creo que sería el gain, ¿vale? O sea, manipular un poco el gain. Bueno, luego mientras voy haciendo los anuncios, pues vas probando. Y bueno, también, además de hacer este anuncio de que voy a subir vídeos, esto va a ser una exclusividad de que voy a grabar ciertos vídeos para la gente de miembros,
donde voy a salir investigando o haciendo urbex, donde enseñaré el lugar, contaré un poco la historia del sitio, pero esto será como un avance de lo que se va a venir al canal para los miembros. Y bueno, también anunciar pues uno de los grandes eventos del año. Lamentablemente no tengo una buena imagen para poder mostrar, pero voy a anunciar, a petición también de nuestra buena amiga, el Congreso de Victoria, el Congreso Internacional OVNI, que se va a celebrar los días 17 y 18 de mayo de 2024 en Victoria y que lo organiza pues nuestra buena amiga Andrea Pérez Simonini, ¿vale? O sea, lo organiza Andrea Pérez Simonini con su madre y que además pues va a estar participando pues gente como Pablo Álvarez, como Fernando Hildebrand, como Istarisis, todos ellos amigos del canal. Así que, pues bueno, os recomiendo a toda la gente de Argentina que vayáis, que, que os gustará sobre todo, que os va a encantar este lugar. Y también por aquí veo un comentario del tema de momias. Ojo que lo que se viene este fin de semana que voy a subir del tema de las momias va a dar que hablar también, ¿eh? Va a dar que hablar porque se viene algo que dijo Carballal y con una serie de pruebas sobre el tema de las momias, que voy a intentar incluirlas, voy a intentarlo. Va a ser algo brutal, o sea, va a ser algo demoledor, pero demoledor. Y bueno, el asunto es que, como decía, nuestra amiga Andrea pues hace su congreso OVNI, que tanto pues le cuesta hacerlo cada año, y que espero algún día, y lo digo Andrea, espero que algún día hagas un congreso paranormal y te animes a contar alguna experiencia, ¿eh? A ver si te animas, a ver si te animas. Y bueno, ya he hecho un poco los anuncios, vamos a probar si el audio pues, de Javi está un poco mejor. Así que, Javi, vamos a probar a hablar, ¿no? Y ahora ya sí que me gustaría que cuentes un poco tu historia, bueno, un poco no, toda la historia que de cuando viste a ese ser extraño, a esa mujer, ¿no? Chica del Sí. pozo y que A ver, tanto te ¿se escucha? sorprendió. ¿Se escucha bien ahora? Súbelo, sube el volumen, sube el volumen. A ver, a ver. ¿Se escucha ahora mejor o se Ahora escucha sí, con eco? súbelo un poquito más, súbelo un poquito más. A ver, hola, hola, hola. Un poco más, un poco más. A ver, entonces tengo que subirlo ya en la aplicación. Aquí, ahora, sí, ahora. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Perfecto. Dime, ¿quieres que te cuente las chicas del pozo, no? Sí, Bien, exactamente. pues esto ocurre muy recientemente, además. Esto ocurre en un mes de enero de 2023, es decir, hace un poco más de un año. Yo estoy haciendo un directo en Twitch. Ya los que me siguen saben que yo voy a estos sitios completamente solo. No voy acompañado porque la experiencia de ir solo e ir acompañado es completamente distinta. La gente me dice, tío, ¿estás loco por ir solo? Digo, lo sé. Pero bueno, yo me puedo permitir el lujo de ir solo porque conozco el sitio como la palma de mi mano. Y sé perfectamente las, mm, los pros y los contras de poder ir solo y a ver qué, y saber dónde puedo poner el pie y dónde no. Entonces, dicho esto, yo me presento solo allí y como otras veces, tantas veces que había estado, suelo ir mucho ahí porque ya te digo que me pilla muy cerca de casa, muy, muy cerca de casa, prácticamente puedo ir andando y tardaría en llegar 10 minutos. Yo llego allí, dejo mi coche aparcado en la puerta. Fíjate que hay poco que yo ni cierro el coche. O sea, no lo quiero decir muy fuerte porque no es que ahora, como mañana vuelvo a ir, eh, ya sí cerraré el coche porque ya lo he dicho. Pero bueno, para que veas que sé que no hay nadie. Es decir, yo me aseguro antes
de que allí no hay nadie. Entonces yo cogí y dejo el coche abierto y con la llave puesta porque sé que nadie me va a ir, y si alguien llega se va a escuchar de muy lejos, te lo puedo garantizar. Entonces yo dejo hasta la llave puesta del coche. Entonces yo en un directo de Twitch, yo cojo con mi gimbal y mi móvil, ya en directo en Twitch, me voy haciendo un recorrido. Es un edificio de 3 plantas. Me doy un paseo por cada planta y tal para enseñarle a la gente primero cómo es el lugar, los largos y lúgubres pasillos de este hospital, anteriormente barracones de los soldados americanos, donde dormían los soldados. Y, a ver. Sí, gracias. No, perdona, que me había dicho una cosita aquí mi señora. Y cuando llego a un sitio, fíjate que lo que te decía antes, que muchas veces el fenómeno te avisa. El fenómeno te avisa. Entonces yo iba con el móvil y alguien me dice en el chat, yo como no veo el chat, yo tengo otro móvil que hay que explicarlo todo porque todo tiene su porqué. Tengo otro teléfono conectado a internet que es un chat de voz, ¿vale? Que lo que me cuenta la gente, lo que me habla la gente en el Twitch se escucha en voz, me lo dicta un app, ¿vale? Y me dicen en el móvil, ha pasado algo delante de la cámara. Claro, yo no estoy mirando la cámara, porque si miro la cámara, la luz del móvil me ciega, ¿vale? Entonces yo normalmente voy con el móvil aquí, para que me entendáis, que el móvil no me dé, la luz no me dé en la cara para que yo poder ver perfectamente. No sé si me estoy explicando con claridad. Y yo no estoy mirando en ningún momento lo que es el móvil ni el chat. El chat me lo va dictando una aplicación. ¿Ha pasado algo por delante de la cámara? Claro, yo miro la cámara al momento. Ya obviamente ya había pasado, lo que fuese ya había pasado. En un lugar muy concreto, ¿vale? Un lugar muy concreto. Yo sigo paseando por el hospital, en otras plantas, voy subiendo por la escalera interior, que tiene 2 escaleras, una exterior y unas interiores. El sitio es espectacular, a ver si cuando vengas lo vas a ver, Diego, lo vas a flipar. Y cojo y vuelvo otra vez al sitio, porque me lo pide yo, tío, vuelvo al sitio otra vez a ver si ves algo. Y digo, venga, va, y vuelvo al sitio, estoy allí un ratillo y lo que hemos dicho antes, el fenómeno me avisa antes. Y empiezo yo lo digo claramente, no soy sensitivo, ¿vale? Nunca he sido sensitivo, pero sí que es verdad que la sensibilidad la puede tener cualquiera. Eso se puede entrenar perfectamente, ¿vale? En mi opinión, obvio. Algo me está diciendo, y yo le digo a la gente de chat, tíos, chicos, este sitio me está dando, por primera vez en mi vida, me está dando mal rollo. Porque tengo los vellos, es cierto, tenía los pelos de punta. Eso no me ha pasado a mí, Diego, en la vida. O sea, en la vida yo había tenido los vellos de punta en un sitio así. Un sitio que yo me he criado allí. O sea, que yo la primera vez que entré allí tenía 13 años. Y jugaba al sofá allí. O sea, es decir, he pasado fines de años allí. O sea, que yo prácticamente me he criado en esas ruinas. Es decir, es imposible que yo tuviese sugestión. Imposible. Y sin embargo, se me pusieron los vellos de punta. Algo iba a ocurrir. Yo estaba ya seguro y dije, mira, me voy a ir porque me voy a ir a otro edificio. Lo que iba a hacer cambiar de edificio. Me iba a ir a otro colindante que había un poco más pequeño, otro hospital. Y además, y digo, bueno, me voy a ir porque me estoy encontrando mal. O sea, no mal físicamente, pero sí que tenía, es cierto, un poco de inquietud, llamémoslo así. Entonces yo me di la vuelta y digo, chicos, me voy para afuera que me voy a cambiar de lugar. Y la gente, no, quédate, saca el péndulo. Digo, si yo no sé usar el péndulo, tengo un péndulo, tengo 2, pero no lo sé usar, ¿vale? No lo sé usar.
A esos hospitales abandonados dan miedo ir de noche, incluso acompañados, sí que es cierto, pero bueno, ya te digo que es que yo me he criado allí, entonces yo miedo allí no tengo, la verdad. Y entonces yo cojo y me voy, me doy la vuelta, pero pasó otra vez lo mismo, Diego. Algo me dice, Javi, date la vuelta. Mira hacia atrás, Javi. Otra vez lo mismo, o sea, mismo patrón, ¿vale? Llamémoslo así. Yo cojo y yo voy con el gimbal, ¿vale? Aquí no tengo aquí el punto, hostia, no tengo aquí el gimbal, tío. Era para enseñarte, porque yo voy con el gimbal es una especie de trípode que lo que hace es estabilizar la imagen, ¿vale? Lo que hace para que no se mueva el móvil. Y yo voy así y me giro la cabeza así, Diego, y me veo una chica, ¿cómo decirte? Si esto es la esquina, me salió la niña o la chica por un lado así como asomada con el pelo así. No sé si es que cuando no me sé explicar, ¿vale? No sabría explicarme qué es lo que diablos vi. Pero mi cerebro al momento pensó en la niña del pozo, o sea, en la película de la niña del pozo por el mero hecho de que la niña parecía, o niña o chica, parecía que tenía una prenda blanca y un pelo muy largo negro. Entonces yo cogí y digo, hostia. Y entonces no salí corriendo porque conozco la primera. Yo soy muy riguroso en lo que se refiere a las normas del Urbex y no salí corriendo, pero pues no salí corriendo porque me da más miedo caerme que un fantasma. Pero aceleré mucho el. Además, eso se puede ver ahora me hace gracia porque la forma de actuar creo que lo hubiera hecho todo el mundo, la forma que tuve yo luego de actuar, ¿no? Yo me empiezo a andar muy rápido hacia afuera. Eso era una especie de hall, ¿vale? Ese era el hall del hospital. Y yo tenía que pasar ahora un larguísimo pasillo para salir fuera donde yo tenía mi coche. Yo andando muy, muy rápido. Yo se me veía asustado, respirando muy fuerte. Y a mitad del pasillo, más o menos, me daba otra vez por mirar para atrás. Y me parece, ahí no estoy completamente seguro, me parece verla, pero no la veo a ella, sino algo que luego me fijé y al día siguiente volví y era un plastiquito pero me asusté, ya iba ya asustado y me asusté. Digo, hostia, que está ahí, que yo pensaba que estaba en el techo, macho. Seguí para adelante otra vez y ya en el directo decía yo, Javi, no mires atrás, sal ya. Yo hablándole a la gente, Javi, sal ya. Y ahora, la gente en el chat flipando. O sea, la gente del chat estaba flipando. Tío, vete de ahí que hay gente, a ver si te van a hacer algo, que allí hay alguien físico allí. Yo escuchándolo en el chat, yo diciendo, sí, ustedes seguían dándome ánimo, mamones, en vez de decirme que me tranquilizara. Y yo salgo allí. Y yo salgo para adelante. Y cuando voy a salir digo, no te gires, Javi, no te gires. Yo pensando, no, Javi, no te gires. Me giré. Diego, otra vez estaba allí, la niña al final del pasillo. Esta vez sí que lo vi claro perfectamente. ¿Y qué te crees que hice? Me cagué en su... no, ¿qué coño? Salir de ahí... Claro, yo ya digo, hay alguien físico. No sé cómo ha podido entrar, pero ha entrado sin que me dé cuenta. Ese tío es un técnico profesional. Y ya pensaba que iba bien, cogí... Yo voy con defensa, ¿vale? Yo soy vigilante, yo llevaba mi defensa y me fui para adentro oye, porque... yo siempre lo digo, alguien va a mí a asustarme un sitio de eso y te aseguro que esa persona va al hospital, ¿eh? Eso te lo garantizo. Yo muchas veces no me gusta decir dónde voy porque digo, oye, cualquier día me va a salir un gracioso a hacerme la broma y va a salir mal. Porque puede pasar. Yo lo he hecho. Es mi culpa. Yo lo he hecho. Yo he asustado gente que vino allí. Y no hemos hartado de reír cuando tenía 15 años, ¿verdad tú? Que todos hemos sido un pelín mamocete y gamberrete. Pero bueno, sin tampoco para sustos grandes, sino un simple y los tíos irse corriendo, ¿no? Pero bueno, poco más. Pero eso sí, o sea, la única vez en mi vida que yo he sentido esa sensación, que además se ve perfectamente
en el vídeo cómo yo estoy asustado de verdad y el comportamiento humano es curioso, que lo que hace es insultar a esa entidad porque no sabe lo que has visto, no entiendes lo que has visto. Porque te voy a decir una cosa que has dicho tú antes, Diego, que no sabes, que cuando te pasó lo de la ECM, no sabes explicar lo que viste. Es muy común, es el patrón principal de cuando alguien dice la verdad. Porque si te aseguro que a ti te viene una persona y te dice, tío, he visto un fantasma con los ojos azules, pelo rubio, dos pendientes verdes y una camiseta de Nike, te aseguro que eso es mentira. Se lo está inventando. Pero cuando no sabes lo que ha visto, cuando tú no sabes, no eres capaz de explicar lo que has visto, es cuando de verdad, exactamente, tú no sabes porque no entiendes lo que has visto. Eso es cuando alguien se encuentra de frente con lo paranormal, no sabe explicarlo porque eso no está dentro de nuestra biofísica, no está dentro no, es algo ajeno completamente a la humanidad, a lo cotidiano. Es imposible que tú puedas dar una explicación o una forma a algo que no entiendes. Entonces ahí es cuando de verdad el caso empieza a ser interesante. Claro. Bueno, por aquí me dice Pablo Wankraut, por eso te decía antes por privado que te van a salir entrevistas y ya lo está diciendo aquí públicamente, pues que te van a invitar al canal argentino Demonios, al espacio Historias Paranormales. Y bueno, Perfecto, pues pues aquí estaré. les pasaré tu contacto para que Claro te que sí. lleven allí. Lo hacen los jueves a medianoche de España. En Argentina tengo yo muchos seguidores en Twitch, más que en España, creo yo. Yo creo que Es curioso, aquí también. es curioso. En Twitch por lo menos. Y además el canal de Carlos Alberto Yurchuk es toda una leyenda en Argentina sobre el tema OVNI, del cual pues puedo decir que son amigos míos y que tengo yo también mi propio espacio ahí en Demonios cuando llevo pues temas bizarros, temas curiosos. Y sí, te lo pasaré, Pablo, y si coincide que es un jueves que yo al día siguiente tengo fiesta, pues me uniría yo también a la transmisión y así pues estamos todos contando historias. Un Y bueno, debatito ya de ufología. al igual que la ufología, que de hecho su punto más fuerte es la ufología, precisamente. Su punto aún más fuerte. Porque tiene casos chulos, por lo que me dijo Bea. Ya te sacaré algún día toda información de estos casos. Yo ahora mismo, mira, tengo un caso que me lo contaron, lo contó Carlos Ollés y lo está llevando Carlos Ollés, un gran investigador de aquí de Aragón, que te recomiendo que lo conozcas porque el asunto es tremendo. Se vieron dos seres, o sea, dos personas, entre comillas, vestidos de militares en la base militar, la antigua base militar americana, que ahora es la base aérea, y que, pues bueno, se vieron a dos personas, seres, por la noche, vestidos de militares, pero que la persona, cuando los enfocó, vio que no tenían cara humana, que no eran humanos. Entonces, claro, se asustó, salió corriendo de allí, pero vio que tenían facciones de humanoide. Así que ojo con este caso. Se va a desvelar más datos en junio, ya lo hemos comunicado. Se desvelarán más cositas de este suceso y de otros más de la base militar. Pero cuando Manu Carballal me decía, por ejemplo, de que igual habría que darse una vuelta por allí, pues ahora tiene otro motivo más. Que me lo decía muchas veces de intentar colarnos en las bases. Sí, Y sí. bueno, pues ahora tiene otro motivo más. A Manu le puedes preguntar, que seguramente lo sabrá, los casos que existen
en la base sevillana de Morón, que es conjunta española y americana. Y en la zona americana, a esa base militar sevillana se le conoce como el Área 51 española, porque allí se han disparado, le han disparado a un ser. Sí, sí, Han sí, llegado a eso disparar a un ser, lo conocen, ¿no? Y conozco el ese caso, chaval, me lo a, contó Miguel a Pedrero. ese chaval, al chaval que disparó, le cayó lo más grande y lo tuvieron casi torturado, tío. Para que no Sí, hablara me lo que había contó, visto, tío. Lo trataron lo diagnosticaron con esquizofrenia porque para que no contara. Días después, qué curioso, sale un camión con un objeto muy extraño de la base, es decir, ocurrieron unas cosas muy curiosas. Pero vamos, ya tú lo sabes, pero el día que yo participe en el programa del amigo de Argentina, contaremos el caso con más detalle, porque el tema es alucinante. el tema OVNI lo llevo más yo en el tema para llevar casos bizarros de España. Eso lo llevo más yo en el tema pero bueno, Pablo se lo puedes contar también, o sea, porque Pablo es ufólogo también. De hecho, dirige un grupo llamado Grupo Aurora en Argentina y que, bueno, pues se dedican a la investigación también Grupo de Aurora. UFI. Sí, Es Grupo por, Aurora, es por el accidente de Aurora en 1897. el Así, de Uruguay, puede ser. no, Uruguay no, eso fue en Kansas. Bueno, por ahí van los tiros, pero ya te lo explicará eso mejor Pablo cuando hables con él. No está Pero por aquí, no tiene, está por aquí. ¿Qué pasa? pero bueno, él se dedica a la investigación en activo también, aunque ahora, bueno, ahora está un poco más retirado de la ufología, está más dedicado a lo paranormal debido a una ECM que él también la vivió, él vivió una experiencia cercana a la muerte y desde entonces eh, él se dedica más a lo paranormal porque él cree que tiene una misión, o sea, él cree que tiene una misión de encontrar una verdad. Dice por aquí que es por la estancia de la Aurora, ¿ves? La estancia de la Aurora de Uruguay. Eso es lo que Ah, porque vale, vale, vale. allí hubo un contacto con humanoides, un caso muy bizarro, que además entrevistamos al testigo directo de este caso, estuvo aquí hace ya unos meses, y que es Jorge Umía, un gran investigador y gran persona, sobre todo, gran amigo. Y además me alegro mucho de que le han dado ya su programa, junto con Henry Gerenser, le han dado su programa en la tele pública, que Zona Desconocida ya es un programa de televisión pública, hay que decirlo. De hecho, la semana que viene tenemos a una de las protagonistas del programa de Zona Desconocida, que estará Ana Gamas aquí con nosotros, la arqueóloga, bueno, la conocidísima arqueóloga de allí, de Uruguay, que la conoce mucha gente por el tema de History Channel, etcétera, etcétera. Que es de bastante renombre, y bueno, vuelve al canal para hablar de temas de vampiros reales. Así que temas vampíricos. Un caso, bueno, que va a dar que hablar también, va a dar, ver un poco el tema del vampirismo bajo el punto de vista de la arqueología científica. Va a ser muy interesante lo que vamos a contar, tanto Ana como yo, de casos realmente curiosos. Ojo, ojo lo que se viene. Y bueno, pues la verdad que yo estoy disfrutando mucho, Javi, estoy disfrutando muchísimo. Y ahora te voy a dar un pequeño descanso porque voy a contar una historia y voy a incluir un vídeo que tengo yo por aquí, que es además de una investigación propia en un lugar de estos marcados por el misterio. Y estamos hablando ni más ni menos que el cementerio de Alfamén. Quizás uno de los lugares más marcados en el ámbito paranormal en España. Estaríamos hablando de que posiblemente sea el cementerio abandonado con más fenomenología. Además, allí hubo un caso de Ouija que realizaron, que es realmente espectacular y que yo conocí al testigo principal
Yo conocí a Rodrigo, que es el testigo principal, lo he conocido en persona, he estado con él investigando, grabando también. Y cuando te cuenta esta historia es que es impresionante. Pero yo deseo que algún día la cuente él a ti. Pues preferiblemente que la cuente él, porque es acojonante. Y bueno, voy a quedarme un momento solo aquí en cámara mientras dejo pues descansar un poco a Javi. Y el tema es que este asunto les trajo muchas pesadillas, ¿no? Realmente. Pero ya se pone el asunto peleagudo cuando ni la Guardia Civil se atreve a entrar en este lugar. Por diversos casos, o sea, por diversas razones, no quieren entrar. Nunca, no dicen, y de hecho lo dicen, que si hay alguien que va, si alguien que va a este sitio, prefieren no saber nada. Y incluso, aunque vean a gente que viene aquí, no van a, no van ni siquiera a mirar. ¿Por qué? Pues porque realmente tuvieron una experiencia muy extraña hasta el punto de que uno de ellos, pues sufrió un ataque de ansiedad bastante severo y que, bueno, pues fue algo que le marcó muchísimo, ¿no? Que le marcó realmente. Y que, pues bueno, nunca más quiso saber nada de lo que es el cementerio antiguo. Nunca más. Pero ya centrándonos en el caso de, por ejemplo, de Rodrigo, le dijeron, según la Ouija, claro, ahora estamos entrando en la Ouija, ¿no? Tema Ouija, tema polémico también. Hay gente que cree, gente que no. Yo tengo mis propios pensamientos de que es más el subconsciente, pero la historia ahí está. Y es que, pues, lo que sea, lo que salió en la Ouija, hablemos subconsciente, lo que sea, le dijo que tenía que irse justo enfrente de donde estaban realizando y que, pues, tenía que meterse dentro de una tumba. O sea, lo que le estuviera comunicando, independientemente de lo que piense cada uno y lo que podamos pensar de que si es verdadero o falso, pues que le decía que tenía que meterse dentro de una tumba. El chico obedece y se mete y bueno, pues luego vuelve a salir, a lo cual pues lo que interactúa desde la tabla de la Ouija le sigue diciendo que tiene que meterse otra vez, que no se conforma, que quiere que esté más tiempo. Sí, vea, sí, está abierto al público porque está abandonado. Y de hecho, si eres de estómago débil es mejor no ir porque están los féretros abiertos con los cuerpos abiertos, etcétera, etcétera. Y esto estoy dando demasiada información, pero es la verdad. Es la verdad y es muy triste. Es muy triste que no se cuide. O sea, realmente, para mí, personalmente, es muy triste que no se cuide. No voy a dar ubicación del cementerio, seguramente, pero lo que sucedió ahora es cuando viene lo bizarro. Aquello pues parecía que le seguía dando mensajes de que quería verlo dentro de esa tumba, pero pues bueno, ya en un momento dado el chico se cabrea y lanza una piedra contra la tumba. Pero lo extraño viene ahora es que de esa tumba, se resquebrajó un poco, empezaron a salir una serie de avispas que empezaron a atacar a los chicos de manera indiscriminada. A lo cual, pues los chicos salieron corriendo como pudieron y bueno, pues salieron de allí escapando como alma lleva el diablo. Ese lugar yo he estado allí. De hecho, la grabación que viene ahora que voy a poner es una grabación mía en el lugar, donde
ocurre un fenómeno realmente sorprendente. Y os va a sorprender, ¿vale? Pero la historia que viene ahora es la de la Guardia Civil. Bueno, saludo aquí a Javi otra vez, pero voy a contaros un poco la historia de la Guardia Civil. Sí, Jesús, se las trae. Lo sé, se las trae ese cementerio. Y el tema es que la Guardia Civil, cuando fue a hacer allí pues estaban haciendo una revisión, ¿no? De típica, ordinaria, ¿no? Habían empezado por la mañana, a las 7 de la mañana. Esto, todos los créditos a Francisco Javier Pérez Campos, gran amigo nuestro también, sobre todo de Luis Laguardia. Todos los créditos para él por sacar este testimonio, obviamente, y al equipo de Cuarto Milenio, porque fueron ellos los primeros, uno de los grupos que fueron allí a investigar, dado todo lo que habían recogido, todas las historias que hay. Y el tema es lo siguiente, ¿no? La Guardia Civil se para en plan a ver la zona, ¿no? No sé, algo les llama la atención, dejémoslo así, y se bajan los dos del Seprona, porque son los que se dedican más a vigilar los montes, etcétera, y a veces va la Guardia Civil de Tráfico también. Y se bajan y ven justamente, pues, van dando un poco la zona a ver si había alguien por allí. Y bueno, no había nadie. Y ven que la puerta del cementerio viejo está abierta. De hecho, está abierta, que está reventada. No digo así. Deciden entrar por ver si había habido alguien que hubiera hecho pues, algún tipo de saqueo, cualquier cosa. Y bueno, pues se encuentran pues, con el cementerio viejo, con el cementerio antiguo. Y bueno, pues el tema es que se dedican a recorrer las tumbas, pero hay una en especial, que es además donde yo hice las grabaciones, que aquí se viene lo fuerte. Uno de los guardias civiles se empieza a sentir mal, se empieza a sentir como observado, inquieto, pero una sensación mala, una sensación que no le gusta, como que se va quedando también sin energía y que no le gusta. Siguen merodeando, siguen viendo el cementerio, cuando se paran otra vez en la misma tumba, que esa tumba concretamente tiene un poder especial porque allí hay enterrados de la guerra civil. Allí murió mucha gente allí. En ese cementerio ha muerto mucha gente fusilada. Y el tema es que pues se empezó a sentir tan mal que tuvo que salir de allí. O sea, una sensación fea, desagradable. Y esa no fue la única sensación, porque luego fueron otro día y algo parece ser que como que le tocó por la espalda. Según él pudo sentir que algo lo tenía en la espalda como una mujer. Y el tema es que, pues bueno, en la primera ocasión se sentía tan mal, que parecía que le faltaba el aliento, que le faltaba energía y tuvo que sacarlo su compañero porque no sabía qué le pasaba, qué le estaba pasando. Y justamente cuando salen, pues el compañero se empieza a encontrar bien y se empieza a sentir bien. Y la verdad es que dice que no le encuentra explicación a esto. O sea, de hecho, vamos a mantener el anonimato del Guardia Civil. No le encuentra explicación a esto. Pero el caso es que en una investigación con Javier Pérez Campos, pues hicieron un aislamiento precisamente en esa misma tumba. Y es aquí donde yo me voy a parar y donde yo voy a poner el vídeo, porque justamente el chico nota como que le toca algo, ¿no? Como que se siente observado por algo y al final decide que no puede continuar más, que no puede y que no puede. Estaban en presencia de otro gran amigo que conocí en persona no hace muchos meses, a Aldo Linares, y bueno, pues decide que no puede y tiene que abandonar. Y ahora pues voy a poner un vídeo
de cuando nosotros, en este caso, pues no sé si estaba Luis Laguardia, creo que sí, y estaba Sergio de Guy Plastinieblas. Vamos a poner un pequeño vídeo de unos 2 minutos de una interacción que yo hice, de una sesión psicofónica, que no se captó nada psicofónicamente, pero que sí que salió algo en el vídeo. Bueno, el sensor directamente se volvió loco. Voy a decir que los sensores de pulsos electromagnéticos los tenía alejados, bastante alejados, aunque yo los señalo también para ver si se activaban. Estaban todos los móviles en modo avión. Y bueno, pues esto es lo que vais a ver ahora. Aquí una interacción mía. Así que os dejo con esta interacción precisamente en el cementerio viejo del Alfamet. No pasa nada. Pido sobre todo que subáis el Actívalo de volumen. nuevo, por favor. Muchas gracias. Acércate. Muy bien, gracias. Mira, justo al lado ves una pantallita verde. Ahí tienes algo que puedes hacer. Lo repito un poco desde el inicio. Ay, creo que se me ha actualizado esto. Bueno, parece ser que ha habido un pequeño problemilla, ¿vale? Que el navegador me ha hecho alguna pequeña mala pasada. Así que voy a volver a poner el vídeo ahora mismo, ¿vale? Desde el inicio. Voy a volver a ponerlo, porque sí que me había salido un mensaje aquí de que había perdido la conexión y demás. Entonces voy a volver a poner todo ahora que me vuelva otra vez a la normalidad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, parece ser que está todo normal otra vez. Cosas que pasan, Javi. Parece ser que hablamos de estos temas y ya enseguida algo pasa. Pasó Siempre. también en tu canal, ¿eh? Sí, Pasó también sí, en tu sí, canal. sí, sí. Cuando se habla de estas cosas, prácticamente se puede decir que estamos realizando una invocación. Bueno, pues vamos a poner este vídeo que estuvimos durante una experimentación en, en el famoso cementerio de Alfamén.
Así que, pues bueno, ya hemos contado la historia antes, lo habéis visto un poco, vamos a volver a repetirlo. Así que aquí lo tenéis con todos vosotros. A tope, tú. Bueno, ya. ¿Puedes dejar parar de activarlo? Muchas gracias. Actívalo otra vez, por favor. Muchas gracias, de corazón. Si Ya. quieres que estemos aquí, actívalo. Si te agrada nuestra compañía. Si no, activa cualquiera de estos aparatitos de aquí. Parece que lo hemos asustado. Yo creo que interactúa cuando no estamos. Aquí. Si quieres dejo esto grabando y vamos. Me da que sí, me da a mí que sí. Digo, Por eso decía yo antes de hacer colección. dejar las dos cámaras grabando e irnos. Dejar aquí una grabación. Pon ahí una grabadora y nos salimos fuera del cementerio. Venga, vamos por fuera. Pues bueno, os cuento, os voy a contar una pequeña exclusiva, y es que cuando dejamos las cámaras grabando a solas, nos salimos fuera, ¿vale? Dejamos todo el equipo ahí grabando dentro y nos salimos, pues todas las tres personas que estábamos, tanto María como Sergio como yo, y no sé si está Luis también, nos salimos afuera, pues a hacer lo que se llama un doble ciego. Esto Javi a lo mejor lo conocerá, que es interactuar con el lugar mientras tú estás en otro sitio. Y bueno, el tema es que se activaron los equipos, o sea, se activaron bastantes veces, en un par de ocasiones, ¿no? Que para eso ya para mí es mucho, porque joder, me pego noches sin nada. Pero luego lo sorprendente es que al rato se activó el sensor de la puerta y nosotros estábamos pues bien recogidos al lado del coche y había una distancia, ¿no? Pero se activa el sensor de la puerta. Y digo, ¿pero qué coño? Digo, lo que sea está en la puerta, macho. Nos está observando y está en la puerta. Digo, lo que sea, digo, aún me acerqué a la puerta y vi que no había sido ningún animal ni nada. Lo vi con las cámaras, nada, ni un animal ni nada. O sea, tremendo, o sea, tremendo, tremendo, tremendo. Esa investigación fue buena porque lo hicimos doble investigación, luego nos fuimos a otro sitio y también obtuvimos bastante fenomenología, cosa que es poco habitual, poco habitual. Y bueno, el tema es que yo te quería preguntar, así para ya ir finalizando, si conoces alguna historia así de cementerios que sea así de macabra allí en Sevilla. Seguro que sí habrá alguna. Sí, por supuesto, tenemos aquí en Sevilla el conocidísimo cementerio de los ingleses, como es vulgarmente conocido. Realmente se llama Cementerio de San Jorge. Es un cementerio de índole protestante, ¿vale? De lo que es la religión protestante, que todos conocemos. Y que no se entierran, no sé si los espectadores lo sabrán, pero esta clase de personas no son metidas en nichos, ni como se entierran a los
a los católicos, ¿no? Esta clase de religión, pues los entierran en la misma tierra, como se ve en las películas de los norteamericanos, que también es la religión predominante en Estados Unidos. Y bueno, pues ese cementerio lo abandonaron, es decir, es un cementerio abandonado. Juntar las dos cosas y vais a sacar un cóctel muy sorprendente. No es un cementerio grande, es un cementerio bastante pequeño, pero con muchísima historia paranormal, de saqueos satánicos, de ritos satánicos, de gente haciendo ouija a su interior y de múltiples apariciones fantasmales que han aterrado a más de uno por allí. Yo recuerdo que en mi juventud nos metimos unos pocos chavales en el cementerio y uno de ellos salió llorando. Pero salió llorando no por otra cosa, sino porque es que lo macabro que tiene este cementerio, fíjate, es que las tumbas están tan saqueadas y en tan mal estado que prácticamente los cadáveres están fuera, prácticamente. Es decir, al estar enterrado en tierra, tiende a salir hacia afuera con lluvias, con intentos de saqueo y tal, y los cadáveres prácticamente están fuera. Y ese amiguete mío, pues metió me río ahora porque es que me hizo gracia en su día también, realmente. Soy mala persona, sí, pero me tuve que reír porque metió la pierna y él era un friki, un tema friki de los zombies. Entonces se empezó a gritar que un zombie lo había atrapado. Entonces, claro, yo me he hartado de reír porque, claro, pero tú imagínate la película. O sea, nosotros ya encima del muro, encima sentados del muro, que el muro era un señor muro, y ahora vosotros llorando, o sea, llorando a lágrimas sueltas, por favor, ayudadme. Eso fue grotesco, ¿no? Ahora hace gracia, ¿vale? Pero el chaval lo pasó realmente mal, ¿vale? Pero es cierto que la visión de estar paseando por allí y tener que estar teniendo cuidado para no pisar huesos es alucinante, pero eso también pasa en cualquier cementerio de cualquier ciudad. Ahí yo tengo un vídeo en YouTube que tiene muchísimas, que creo que tiene unas visitas, haciendo una visita al cementerio de Sevilla, y hay lugares que están lo que son las tumbas abandonadas, y no digo saqueadas porque allí hay un vigilante 24 horas, pero le pueden coger las vueltas al vigilante, obviamente. Yo que soy del gremio, lo sé mejor que nadie. Pero en este caso son abandonos, ¿vale? Entonces muchas están rotas y yo puedo sacar en el vídeo, obviamente, no por respeto, no lo saqué en vídeo, pero sí que digo, chavales, estoy viendo ahora mismo, porque fue además un directo en Twitch, estoy viendo ahora mismo los restos mortales de las personas. Y eso pasa en el cementerio de Sevilla. No tienes que irte al cementerio de de una ciudad lejana ni de un país lejano. Lo tenemos aquí y entiendo que debe ser dejadez del consistorio, ¿no? Del Ayuntamiento de Sevilla. Y yo puse una queja, por Twitter. Por Twitter, ya sabéis que para eso Twitter sí funciona. Twitter es la red por excelencia del odio, pero para hacer ese tipo de reivindicaciones sí sirve, ¿no? Entonces yo puse una queja por Twitter y me contestaron. Dice, sí, lo anotamos y lo tendremos en cuenta para hablar con los operarios y que la arreglen y tal. Aquí en mi tierra se llama capotazo, ¿vale? Pero bueno, no he vuelto a ir, pero quiero volver a ver si es verdad. Y si aquellos siguen en ese mismo estado, voy a tener que poner una queja más alta incluso, o hablar con el encargado del cementerio o algo, porque de verdad es denigrante ver restos humanos abandonados, porque obviamente a lo mejor ya esa persona ya no tiene familia. Claro, pues son tumbas del siglo XIX, muy principio del siglo XX. Entiendo que lo puedo llegar a entender, pero, hostia,
un poco no sé, de humanidad, llámalo así, ¿no? Un pelín de humanidad simplemente, o un poquito de sentido común de no tener los huesos que se vean, joder. Que cualquier chiquillo que pase por allí no tiene por qué ver huesos humanos, porque todavía no entiende lo que es la muerte todavía, Ujú. en mi, Por aquí en mi humilde dicen, opinión. mi amigo Diego Barranco, que es de Aragón Radio, bueno, de Radio Jucal, pero Aragón Radio también. Lo Dice estoy leyendo, lo que, estoy leyendo. dice, tú tierra, dice Javier, pronto estarás en Zaragoza. Ya te lo digo yo que va a estar pronto. Y yo pronto voy a ir a visitarle también, que voy el último Escucha, a fin de ver, semana. Diego, que ya me han ofrecido ir para allá, ¿eh? Ya se ha ofrecido un chico oye, que nos vamos a Zaragoza. Digo, bueno, yo estoy de baja ahora, tengo tiempo. A Bueno, ver, os dejo también lo mismo aquí, no. os he dejado el canal de Javier Lobato. Estoy vigilándolo y le quedan, nada, poquitos para los 700. Así que, amigos, suscribiros que le faltan, creo que 5 le quedaban para los 700. Y por qué no, que llegue a los 1000 también. Así que os lo pido, A ver, amigos, aquí para regalarles una suscripción y sobre todo, pues, ver premiado un poco su trabajo, las entrevistas que hace. Y si queréis verlo, está colgada en YouTube también la entrevista que me hizo a mí. Más de 4 horas ahí hablando solo 4 de horitas nada más. Fue una más de charlita 4 horas rápida. Una charlita rápida. 4 horitas. hablando de fraudes, hablando de entrevistas que he hecho yo aquí en el canal, hablando de sucesos extraños en Zaragoza, hablando un poco de todo. Así que aquí lo tenéis el canal de Javier Lobato. También está en Twitch, donde hace directos, y también estaba por TikTok. El de Twitch no lo he podido poner aquí en la descripción porque no me dejaba, entonces no ha sido posible, no he podido encontrarlo como para hacer el enlace del link, pero bueno, no pasa nada, ya la he puesto por aquí, vea, y la han cogido los administradores, así que, pues bueno. Y la verdad es que ha sido una charla amena, no tan larga como la otra, pero No, ha tan sido largo. bastante amena y la verdad es que yo he disfrutado mucho. Hay muchos casos bizarros por contar porque yo conozco de incluso, pero esto estoy preparando una serie aparte para otro directo sobre fantasmas que han resuelto su propio asesinato. Hay un par de casos aparentemente reales, sobre todo uno que sí que se ha confirmado que es real. Sucedió en Estados Unidos en el siglo pasado, en el siglo XIX. Y bueno, pues que fue tremendo, ¿no? Este caso de que por una aparición a la madre de la chica le contó quién había sido el asesino. Y hubo otro caso que estudió en Asia, este pasó en Asia, que la chica, el fantasma, se contactó por teléfono con una persona y dijo quién la había asesinado. Y resultó que era verdad, que había sido precisamente el que le había ido a instalar la antena de televisión. Es un caso también, es un caso peliagudo. Bueno, vemos que abajo la gente del chat, espero que os estéis yendo allá a suscribiros, que quedan poquitos para los 700. Quedan muy poquitos. Así que, venga, gente, animaros que vamos a darle una alegría. Yo sé que esto va a subir porque habrá gente que lo querrá ver, o sea, que lo verá después y subirá, obviamente. Y la verdad es que son casos peliagudos, son casos que llaman mucho la atención y que realmente dan un ambiente al fenómeno paranormal realmente interesante. Pero es que hubo uno de ellos, que este me lo reservo porque me lo contó un buen amigo investigador también, que pasó hace poquito por el canal, me lo contó de que hubo un caso en Zaragoza con una medium, un caso de resuelto de que el fantasma también resolvió su propio asesinato. Y pasó aquí en Zaragoza este caso. Y es un caso realmente espectacular también.
ojo que esto lo estoy preparando para otro directo de historias o bien para no dormir o de sucesos bizarros. Ya veremos a ver cómo lo haremos. Y la verdad es que va a ser algo que os va a llamar mucho la atención. Estoy vigilando a los amigos. Ya, venga, que ya quedan poquitos para los 700. Venga. Ya quedan poquitos. Y bueno, Javi, pues ya a modo de despedida, 2 horas y cuarto, ha estado bien. A modo de despedida, pues te voy a dejar a ti ahora un poco para que digas todas tus redes sociales. Te voy a dejar en grande para que digas tus redes sociales, qué te ha parecido la entrevista y todo eso. Dicen por aquí, bueno, creo que te ha salido otra entrevista más. Diego, cuando venga Javier a Zaragoza, organiza investigación a Belchite y yo os llevo a Aramonte. Venga. Pues anotado queda. Diego, te tomo la palabra, ¿eh? Sí. Te tomo la palabra, Diego. Que además, Diego es una y cuando vengáis vosotros, ya os llevaré yo de la manita aquí a un par de sitios que los vais a también a flipar también. Ya lo veréis. Diego, además que lo conozco de la radio, he estado en su programa de radio y la verdad que lo disfruté mucho. Recomiendo ver La Noche Oculta de Kiko con Diego y todo el equipo de Radio Jucal, que la verdad es que me recibieron con los brazos bien abiertos. Y de hecho me están diciendo que tengo que volver, que ya va siendo hora de que vuelva allí a la radio. Así que, pues bueno, ya será cuestión de pactar un día. Y bueno, pues ahora que sí, Javi, te dejo solo ante el peligro para que des todas tus redes sociales, des un poco pues tu opinión sobre la entrevista. Ahora me puedes poner verde, que te voy a dejar con los fenómenos. Ahora me puedes poner verde. Y bueno, pues eso que para que des cómo te pueden contactar, etcétera. Así que aquí te dejo solo ante el peligro. Pues es muy fácil, porque aquí abajo tenéis puesto, aquí, perdón, Javier Lobato RG. Todas mis redes se llaman igual. No me comí mucho la cabeza, no soy una persona que se coma mucho la cabeza, voy siempre a lo fácil. Y respecto a la entrevista, pues yo me he encontrado como en casa, ¿no? Me he encontrado muy arropado por tus espectadores, gente muy sana, muy amable, muy acogedora, y la verdad es que deseando volver porque me han quedado muchísimas cosas en el tintero. O sea, fíjate que mientras estábamos hablando he ido apuntando temas que se han quedado en el tintero. Todo esto se ha quedado en el tintero, todo. Y eso son solo cosas investigadas solo, o sea, por mí, o sea, casos míos. Que no sé, porque hay casos que te he contado que no sé, por ejemplo, el de Viandas no es mío, lo investigó otra persona. El del colegio sí que estuve yo, es cierto, que no estaba aquí apuntado, por cierto, porque ha sido porque tú lo has preguntado lo del colegio y me he acordado, pero los principales temas interesantes que hay en mi cerebro son estos, son los más fuertes, los más impresionantes. Y espero poder contarlos en tu programa en otra ocasión, ¿no? El otro día que esté invitado, porque espero volver, la verdad, espero volver porque me lo he pasado genial, muy amena la charlita. Esto no es una entrevista, ya como pasó en mi programa, nosotros es una charla entre dos amigos, una charla informal, que nos podemos reír un poco incluso, que no pasa nada, porque la seriedad está completamente sobrevalorada en el mundo del misterio. Se puede uno reír perfectamente de temas curiosos, como por ejemplo el chico que se pensaba que estaba atrapando un zombie. Joder, es que eso es muy... Es que yo, o sea, cuando yo vi eso, yo de verdad yo lo vi desde la barrera, ojo, o sea, hay que decirlo, o sea, que si a lo mejor me pilla abajo, también me salgo por patas también. Ojo, que yo voy a contar una que os va a hacer mucha gracia, y esto pasó en Rodén durante una experimentación. Y es que pues yo estaba haciendo el aislamiento y a mi amigo Luis Laguardia no se le ocurre otra cosa, genialidad,
de coger y empezar a tirar piedras hacia donde yo estaba. Claro, para asustarme, ¿no? Para pasar el buen rato y coge el maricón de él con la cámara que él tenía, donde estaban ellos, hacia la cámara. Y dice, bueno, los compañeros estaban partiendo el culo porque sabían lo que iba a hacer y con un pedrusco lo tira al lado, ¡pum! Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Y dice, ¿qué ha pasado? Una piedra, que no sé qué, una piedra. Y el cabrón había sido él. O sea, el maricón había sido él, que había tirado la piedra. Y luego empezó a tirar piedras y yo ya me di cuenta. Digo, Luis, ¿qué eres tú? Anda, te va a matar, que no sé qué, ¿qué eres tú? Y el otro partiéndose el culo, los demás partiéndose el culo. Y claro, estos son también los momentos de las investigaciones que también te ríes, te lo pasas bien, te diviertes y claro, este es el truco, sobre todo para disfrutar aquí en YouTube, es divertirse, hacer lo que te gusta, divertirse, hacer charlas cercanas, sobre todo lo más cercanas posibles y que la gente pues le encante, ¿no? De que venir aquí y eso se nota en el chat al final. Y quiero decir, quedan uno, me parece que quedaba uno para los 700. Hola. Así que os lo dejo, os lo dejo. Uy, Rodén tiene muchos secretos, amigo, tiene tiene muchas historias interesantes. No sé qué nos pasó allí, pero hubo una interacción curiosa. Durante un rato sí que hubo una interacción. Hubo un par de psicofonías a lo largo de la noche, pero que además fueron buenas, la verdad. Y bueno, pues la verdad que ha sido algo espectacular. Mira, por aquí dice, este fin de La Noche Oculta emite un programa con investigación y parafonías. Creo que era hoy, ¿no? Creo que era ahora por la noche, ¿no, Diego? Que hacíais la investigación del Palacio de Daroca. Que ya le dije a Kiko que me gustaría ir la próxima. Y bueno, pues la verdad que ha sido un placer. Vamos a chequear un poquito a ver cuántos quedan. Igual no termino hasta que llegues a los 700, ¿eh? Y nos pegamos aquí hasta mañana. Y nos pegamos aquí hasta mañana. Ahí nos salen. Lo mismo que muchas veces tarda en contarlo, ¿eh? No te... Lo mismo a mí me pone ahora mismo 698 y lo mismo son muchos más, pero no lo terminé de contabilizar hasta mañana. No, pues no te preocupes por eso. Más, si no se hace hoy, se consigue mañana. Si no se consigue hoy, se consigue mañana. Ya estoy ahí, ya lo tengo ahí en... Mira, por aquí dicen el enlace. Ahora hay que ir por los 800. Así que Yo ya voy y cerca de los seguir 11.000. creciendo. Ojo, que yo ya voy cerca de los 11.000. Ya ves. El tema de las momias de Nazca ha tenido muy, muy buena acogida, pese a todo el hate que hemos tenido por tema de la comunidad de Maussan, pero bueno. Va a haber otro más que va a ser demoledor y se va a estrenar este fin de semana. Así que, y este sí que va a ser menos comedido que lo que fue hecho hoy, porque Manu Carballal lo que dijo literalmente que que los muñecos estos eran unos Argan Boys, o sea, prácticamente que eran muñecos baratos, por así decirlo, ¿no? La Lo traducción son. literal. ¿Tú te acuerdas del programa Art Attack? Sí. Pues eso lo hicieron los niños de Art Attack. Prácticamente. Unos niños de Art Attack hizo esos muñecos. O sea, es que de verdad. O sea, si alguien me dice de verdad que se cree realmente que eso es cierto, de verdad que vaya un médico a mirárselo de verdad, ¿eh? Es que no tiene por dónde pillarlo. O sea, yo lo siento mucho por la gente, pero, joder, no tiene por dónde cogerlo. Es como si yo ahora cojo y te digo, mira, esto que de aquí me lo ha dado un extraterrestre. Y yo lo pongo en un sitio y digo, mira, chicos, esto me lo ha dado un extraterrestre. Tú te lo podrás creer o no. Pero, macho, si tienes dos dedos de frente, no te lo vas a creer. Vamos, Claro, pienso yo. claro. Pero ahora la gente, si es Maussan quien lo dice, que Maussan tiene
Maussan, como tú sabes, en México es Dios para muchos. Oye, cada vez menos, ¿eh? Ya parece que la gente de México, y eso lo puede decir Chris, ya creo menos en Maussan, ¿eh? Sí, exactamente, exactamente. Pues bueno, estrenaremos este vídeo este fin de semana y ya va a haber, de hecho, la semana del 10 voy a hacer una pequeña un pequeño contacto con una persona que investigó, que fue el que precisamente demolió todo esto de las momias de Nazca en el año 2017 y se vendrá al canal para contar cosas del Reino Unido. Será una entrevista en inglés con traducción al español, así que, bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Y ya ahí se va montando. Y bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos el próximo viernes. Este fin de semana habrá estreno, y igual que entre semana también habrá otro clip, otro estreno. Y bueno, pues el viernes estará por aquí la arqueóloga Ana Gamas, del canal, bueno, ya lo sabéis, del programa de televisión Zona Desconocida, también especialista en temas ufológicos. Ha estado aquí varias veces, todos la conocéis, todos la queréis mucho y muchas veces ha sido compañera del chat. Así que todos la, todos ya conocéis, sabéis quién es. Ya me dijo que tenía ganas de volver por aquí, que ya era hora de volver. Y dicho y hecho, pues va a volver con el tema de los vampiros, bajo el punto de vista de la arqueología científica. Así que os espero. Sed buenos, amigos, que para malos estamos Javi y yo, como digo siempre, y que, sobre todo, que el misterio nos acompañe. Buenas noches, amigos. Chao. Buenas noches.